Hola, muy buenos días para todos ustedes, sea el día ese que sea. Hoy tengo un enorme placer de un entrevistado estar aquí con él. Venía aquí en el carro para el sitio donde estamos, que es una empresa que quiero mucho, se llama Contexto Urbano, y venía como recordando y en un semáforo paré y empecé como a echar el celular ahí de vuelta en los archivos y lo conozco hace 15 años. Es un gran ser humano, es un tipo muy cálido, muy cercano. Espero que ustedes disfruten esta conversación que vamos a tener hoy. Noel Laverde, arquitecto de profesión, crack y por admiración mía. Admiro mucho a Noel. Espero que ustedes aprendan mucho en esta conversación que vamos a tener, en este rato que vamos a tener. Entonces, pues bienvenido Noel. Muchas Pues, gracias a este capítulo 3 de Anonymous. a ti muchas gracias por la invitación, muy halagado y muy honrado de estar aquí contigo. Sí, pues como para comenzar, eh, con todos estos primeros capítulos los mandé, empecé a hacer como mi lista de difusión con las personas que conocía y cuando llegué a tu nombre, yo dije, uy, ojalá Noel me conteste algo. Y preciso, esa misma noche me contestaste, oye, súper buen proyecto, tal. Y ahí mismo te dije, oye, no, yo quiero que seas parte de este tema, pero sí como cuando oprimí tu nombre, siempre como con esa esperanza de que me contestaras, oiga, ¿y qué? Y entonces ahí súper, de verdad, qué placer, que estamos ante un crack, de verdad que el tipo es genial. Eh, Noel, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres tú? ¿Cómo arrancaste este proceso de la arquitectura, pero desde joven, desde niño? Bueno, yo voy a echar para atrás un poquito la película. ¿Sí? Yo nací en Barcelona, soy hijo de mamá catalana, papá tolimense, del norte del Tolima, casi caldense, allá pegado en las faldas del Nevado del Ruiz. Entonces una mezcla de un poco de todo, porque por eso mi abuelo paterno era de aquí, del Altiplano, de Tabio, Ok. y mi abuelo materno era de Lyon, Francia. Ok. Entonces es un sancocho. Sancocho, sancocho. Y por eso, digamos que por esa condición mi papá va a estudiar medicina a España, ya conoce a mi mamá que también es médico, se casan, llega la ley 100 a España, o sea, el sistema, digamos, Sí. social de salud, y deciden devolverse a Colombia. Pues mi papá regresa y dice, mi mamá, bueno, nos vamos. Yo tenía 4 años y mi hermano 2. Y llegamos a Colombia, yo con 4 años de edad, y por esa condición de tener mucha familia en España, yo viajaba regularmente en las vacaciones de verano para allá. Y en uno de esos viajes, creo que tenía como 12 o 13 años, me voy solo, que no era muy frecuente. Ok. Ese fue mi primer viaje solo. Ah, ok. Y allá conozco la Sagrada Familia de Gaudí. Ya. Y entonces, como yo siempre he sido un chino muy inquieto, entonces mi tía, la hermana y mi mamá, que son solo dos también, vengan, lo llevo donde unos japoneses en el taller que hace unos recorridos para niños, porque en esa época los japoneses eran los encargados de reconstruir la Sagrada Familia, de terminarla, no reconstruirla, terminarla Terminarlo. realmente. Y los tipos tenían un taller adentro de la Sagrada Familia donde tenían las maquetas en yeso a escala que trabajaban para estudiar cómo diablos hacían ciertas figuras arquitectónicas que había dejado Gaudí en los bosquejos de la Sagrada Familia. Y había un tour guiado por unos arquitectos japoneses para niños. Y entonces a mí me inscriben en esa vaina y llego yo, aterrizo y empiezo a ver esa vaina, esos tipos moldeando. Y después eso, cómo lo volvían, ¿no? Una realidad. Y ese tránsito de una idea, de un modelo, a una construcción tridimensional con la magnitud de la Sagrada Familia, ese fue como el primer paso para entender qué es lo que es un arquitecto. Y hay una frase muy famosa en la Sagrada Familia Gaudí que dice que la arquitectura es el arte y el corazón. Que un arquitecto, si no le mete pasión y disciplina, no está haciendo arquitectura de verdad. Y a mí se me quedó eso grabado. eh, y mi mamá cuenta, yo no me acuerdo, pero mi mamá dice que yo me bajé del avión en Bogotá y mi mamá me preguntó, ¿cómo te fue? Yo le dije, yo quiero ser arquitecto. Esa fue como primera noción de arquitectura, ¿no? Oh, pero Yo siempre he sido muy curioso, he sido muy inquieto y siempre me ha gustado entender cómo funcionan las cosas, cómo se hacen las cosas. ok. Entonces ese fue mi primer pincelazo de arquitectura. Y después,
un amigo de mis papás que jugaba tenis con ellos, arquitecto Germán Rodríguez. En unas vacaciones no tenían que ponerme a hacer. Entonces le dijeron a Germán, oiga, venga, llévese a este hombre para su oficina, póngalo así sea a doblar planos. Pero mi mamá dijo, yo le oí a Noel en algún momento que quería ser arquitecto. Entonces vaya a llevar a una oficina para que vea qué es eso. Y a la par mis papás estaban remodelando su casa y estaban haciendo unas obras y Germán estaba haciendo el diseño de las obras. Entonces él me involucró, tanto en el diseño como en la construcción. Entonces ahí entendí cómo es que se pegaba un ladrillo, cómo es que se armaba un grafil. Entendí cómo se pasa de un dibujo, cómo de una idea se pasa al dibujo, que fue lo que entendí de los japoneses en la Sagrada Familia. Cómo ellos habían logrado algo de hace muchos años atrás, de un tipo que ya no estaba vivo, cómo lograban interpretar eso, volver una maqueta a escala que podían probar estructuralmente que funcionaba y después la construían. Ese fue el primer paso, ¿no? De la idea al plano y al modelo. Y el segundo paso, ya mucho más alpargatizado, es del plano al hecho realizado, a la construcción. Y entender la dinámica de una construcción, la particularidad digamos, el personal de construcción es un personal bien particular. Eso es un oficio, el oficio del ruso. No sé por qué le dicen el ruso, nunca he entendido. Pero es un oficio bien personal, es una gente bien particular. Eso me terminó de encaminar hacia la arquitectura. En mi familia no hay tradición de arquitectos. Yo soy digamos, somos dos arquitectos, somos dos primos más o menos de la misma edad, pero Efraín vive en Ibagué. O sea, nos enteramos que estábamos estudiando arquitectura cuando ya éramos profesionales. Entonces no vengo de una profesión de arquitectura, no vengo de una profesión de artistas, porque muchas veces también por ahí termina eso llegando allá. Vengo de papás médicos y una curiosidad por entender cómo funciona el mundo y sobre todo yo creo que entender esos tres momentos para mí fue como una epifanía, ¿no? Entender cómo una idea se pasa a un plano, a un dibujo, a un modelo y eso se vuelve una realidad, así sea un baño y un gimnasio, que es lo que mis papás estaban haciendo, tampoco era pues la gran obra, pero ese entender me terminó enamorando de la profesión y después ejerciéndola, pues es que el primer día en la universidad el director de carrera dice, mire, la arquitectura es un virus, que usted lo contagia y usted eso nunca se va a curar. Y la arquitectura es eso, la arquitectura deja de ser una profesión, se vuelve un oficio, que son dos cosas distintas, y se vuelve un estilo de vida. Mi esposa dice que no hay cosa más aburridora que viajar conmigo. Que los meto en los sitios donde nadie va, que los hago ir a edificios donde nadie va, que tomo fotos a cosas que nadie entiende y que nunca le tomo fotos ni a ella ni a los niños. Bueno, no hay ni una selfie, no, es que lo que quiero es ver el edificio, lo que quiero es ver la entrada, el detalle de la ventana. Se te vuelve una forma de vivir y una forma de entender sobre todo muchísimas cosas. Okay. Oye, Noel, tú muchas veces ahorita acabas de decir la diferencia como entre profesión y oficio. Para ti, ¿cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la distinción que tiene una que no tiene la otra? El nivel en el cual tú te involucras en él. Digamos, una profesión, hay un término en inglés que es craft, que es muy bonito, ¿no? Que casi siempre todo el mundo lo piensa en manualidades. Si te hablan de un oficio, tú piensas en un carpintero, en un marroquinero, en un talabartero, piensas en un artesano. Porque esa es como a donde te lleva la palabra del oficio del artesano. Una profesión, y hace poco lo hablaba con todos los arquitectos de contexto, y les decía, miren, yo no veo la arquitectura como una profesión. Yo no trabajo por un salario. De hecho, manejamos esta empresa no viendo la utilidad como un objetivo, sino como un resultado. Y eso es muy distinto, porque tú lo pones en un PIG abajo al final de todo, pero ese no es tu objetivo. Ese es el resultado. Yo hago las cosas bien, tanto como arquitecto, como administrador de esta compañía, y el resultado es que hoy voy a dar una utilidad. Pero el oficio, cuando tú haces algo con oficio, con craft, y te esmeras en el craft, no solo el resultado importa, sobre todo el proceso importa. Y a mí hubo una conferencia que nos invitaron a Iván y a mí en EAFIT hace unos años. Era un administrador de empresas japonés que trabajaba en Harvard y trabajaba para
asesorando empresas de arquitectura, solamente egresados de Harvard, y el tipo decía, mire, yo he llegado a la conclusión que ustedes los arquitectos son los peores en documentar su experiencia. Y es porque no nos preocupa el oficio, o no a todos nos preocupa el oficio. Porque el oficio es entender que el ejercicio de la arquitectura no termina únicamente con el proyecto, que no estás trabajando únicamente para un promotor inmobiliario que es quien te está a ti reconociendo tu trabajo a través de unos honorarios, sino que realmente tu cliente es el que va a vivir el apartamento que estás diseñando, el que va a caminar por el centro comercial que estás diseñando, el que va a llevar a sus hijos por el andén o al parque que tú estás diseñando. Va muchísimo más allá del hecho construido porque, como te decía ahorita que estábamos hablando fuera de cámara, el oficio del arquitecto nosotros somos el escenógrafo de la vida. Nosotros somos los que generamos todo el escenario donde el ser humano vive su vida, desarrolla su vida. Se casa, nace, se muere, tiene hijos, se enferma, es feliz, es triste. Todo donde el ser humano esté, todo espacio ha tenido la mano de un arquitecto en él. Esta oficina tuvo la mano de un arquitecto en él. Tu casa tiene la mano, la calle, el andén, el aeropuerto, la tienda. Todo tiene un arquitecto en él. Siempre hubo un arquitecto que ejerció su oficio, su craft, en lograr que ese espacio no solo respondiera a las necesidades, sino que sobre todo inspirara. Porque los espacios van mucho más allá de 3 dimensiones y tienen una 4ª dimensión que es el tiempo, que hace que los espacios evolucionen de una manera muy distinta. No, de verdad que es un placer, de verdad que es un tipo, vamos a lo escuchas porque es muy, muy, muy interesante. Oye, y digamos como esa pasión con la que tú hablas y que yo te conocí en el minuto, hace 15 años, minuto cero, y esa impresión siempre me la diste como que tienes un poder de una palabra y como tu lenguaje es muy artístico, es bello, refleja una belleza importante, por lo menos para mí. Cuando hablas de esta forma y digamos como atándolo a la arquitectura, a tu oficio, ¿qué arquitectos? Porque en la arquitectura, no sé, como en muchas profesiones, ¿sí? Por ejemplo, yo como ingeniero industrial no tengo un referente, o sea, no sé, un químico pueda que sí, ya empiezas tú a ver como unas ciencias como más allá, un físico, un astrónomo, qué sé yo, hay muchos oficios que hay como una referencia, pero por un artista, un cantante, un músico, siempre busca como una referencia. Las tuyas, ¿tienes algunas referencias de artistas, de arquitectos, como que te inspira a ti? Una anotación ahí, un paréntesis, David me conoces del minuto -5. Oh, sí. Me ayudó a prepararme el minuto 0 y ahí arrancamos. Oh, sí. Para ser justos con la historia. Sí, sí, sí. Te conocí antes de conocerte. Sí. Y esta es una bola curva. Vamos a contar cuántas bolas curvas me tiras. Uno diría que la lógica es que los arquitectos que me hayan inspirado a mí en mi trayectoria profesional sean por las obras que han hecho. Y a mí no me han inspirado por las obras que han hecho necesariamente. Obviamente hay obras que inspiran, ¿no? Por ejemplo, un Gaudí, ese tipo de arquitectura, esa arquitectura es súper inspiradora. No solo la Sagrada Familia, que sí es un megalodonte, o sea, está hecho para impactar, toda la arquitectura religiosa, está hecha para uno sentirse muy chiquitico, ¿no? Y sentir que Dios está allá arriba. Y hay muchas obras pequeñas de Gaudí que son una belleza por el craft que el man le pone a la vaina. Tú veías la reja, el tipo diseñaba hasta las aldabas de las puertas, el tipo se preocupaba porque el paquete fuese integral y perfecto, que se viera que el hilo conductor de la historia está completo de principio, o sea, desde el epílogo, todo completico, desde la portada del libro hasta la contraportada, todo está perfectamente empacado en un tipo como Gaudí, que más allá de la geometría, ¿no? Y de los colores y del uso del material, y cuando uno empieza a entender también un poco la técnica, como el tipo hace esa maqueta con bolsas de té para probar que la Sagrada Familia no se iba a caer, empieza a explorar otras dimensiones del oficio del arquitecto, que no solamente hacer una cosa bonita, que yo estoy diciendo más, hágame algo bonito, no me diga que haga algo bonito, porque primero no sé qué es bonito para usted, pero bueno, esas otras Honduras que no sé si más adelante vamos a meter en eso de forma versus función, que ha sido el debate eterno de la arquitectura. Ajá. Pero a mí me han inspirado arquitectos por su oficio, como Gaudí. Me han influenciado muchísimo
arquitectos como Miralles. Yo trabajé en la oficina de Miralles antes de trabajar en contexto urbano. Yo trabajé en Barcelona y me impactó muchísimo el valor a la geometría. Okay. Ni siquiera el valor, el cuidado milimétrico de la geometría. Este tipo no podía ver un ángulo que no tenía los grados que él decía, y con él siempre cerraba los radios en curva, que los radios en curva tuvieran una sensación, una proporción, ese cuidado, y es como lo que hablamos ahorita de la utilidad entre objetivo y resultado. Okay. Uno entendía que al hacer una raya uno decía, pero ¿por qué molesta tanto una raya? Es una raya, es una esquina del proyecto. Uno después lo había hecho y decía, toda la hijo madre razón. Entonces, está Gaudí, por el craft, Sí. está Enric Miralles y toda la oficina de MBT en Barcelona, que me transmitieron esa pasión por hacer el oficio bien hecho, Okay. por preocuparse porque si me demoro una hora más, pero sé que esa hora realmente va, o borrón y cuenta nueva, que también pasaba muchas veces en esa oficina, me enseñaron esa pasión por hacer las cosas bien hechas, y obviamente Nora y Andrés, Okay. por la integralidad, digamos. Gaudí y Miralles eran arquitectos digamos, de top 5 ¿no? del cielo de los arquitectos, ¿no? Del Olimpo de la arquitectura, Sí. tipos grandísimos, por eso han publicado muchísimas de Gaudí, han escrito todos los libros que hay, y Enrique ha publicado 3 veces en croquis, él murió de un aneurisma hace unos años, muchos años. Y Andrés y Nora me enseñaron lo que es ser arquitecto en Colombia, Okay. y entendiendo que para un país con un déficit, sobre todo cualitativo y cuantitativo de vivienda, el arquitecto no solo se debe esforzar en que la arquitectura esté bien hecha. Suena extraño, ¿no? Sí, La arquitectura que hacemos en contexto urbano no es una arquitectura, digamos, no es la arquitectura en el sentido del ejercicio común que tiene cualquier persona en la cabeza que es un arquitecto. Un arquitecto, me imagino que mucha gente pensará, a mí un arquitecto ¿qué hace? Coge un plano, Ajá. un lote, Sí. entonces dice, por ejemplo, David va a hacer una casa en La Calera. Entonces, venga, si es contexto urbano, voy a hacer una casa en La Calera, quiero que tenga 3 cuartos, cada uno con su baño y con su vestier, que tenga un cuarto de visitas, que tenga una sala, que tenga un comedor, que tenga una chimenea, cocina, parqueaderos, y chévere, y listo. Y el arquitecto se sienta, se inspira, llama ya a la musa de la inspiración y suelta en el plano la casa, la discutimos, ¿te gusta, no te gusta, cómo te gusta, tienes algunas fotos de lo que te gusta? Y eso se vuelve un hecho, después construido, una realidad de ladrillo y cemento. Pero esa no es la arquitectura necesariamente la que hacemos aquí. Okay. En contexto urbano vemos que nuestro oficio va desde entender el potencial de un lote, no solo desde el punto de vista normativo, o sea, lo que a mí las reglamentaciones urbanísticas me permiten hacer en el lote, sino lo que ese lote representa en su entorno inmediato, mediano, como si lo viera como un isócrono, ¿no? Como un pulpito, lo que es capaz de hacer ese lote. Después entender la posibilidad inmobiliaria de ese lote, porque a mí me puede parecer, por ejemplo, que este lote donde estamos era una berraquera para hacer un centro cultural. Sí, pero un centro cultural no paga lo que cuesta un lote en la 127 con séptima. Aquí había que hacer un proyecto corporativo. No triple A, porque estamos lejos del centro triple A, que es la 116 con séptima, pero sí doble A o A+, porque tiene el beneficio de estar en el extrarradio de Usaquén, pegado a la Bella Suiza, muy bien servido en términos de parques y de vivienda, y entonces es una solución afuera del tráfico de Santa Bárbara. Entonces es una forma también que vemos, esa es la aproximación que hacemos inmobiliariamente al lote. Y ese proyecto de oficinas con ese potencial de X metros cuadrados que me deja hacer la norma, va a poder pagar el precio del lote. Entonces el proyecto se va a realizar. Nosotros cuidamos tanto que no hemos logrado sacar el indicador nunca, pero cuidamos mucho. Nosotros siempre decimos que contexto urbano es, sin temor a equivocarnos, la firma de arquitectura en Colombia que más metros cuadrados construye sobre los que diseña. Muchas oficinas diseñan mucho, pero no todo eso llega a construir. Nosotros, el gran porcentaje de lo que diseñamos, tanto en urbanismo como en arquitectura, se reduce a edificaciones o urbanismos construidos. Entonces nosotros cogemos el lote desde su potencial normativo, potencial inmobiliario, responsabilidad con su entorno,
necesidad del promotor de llevar a cabo un proyecto inmobiliario que le dé una rentabilidad y después le metes toda la capa del cliente final. Okay. Entonces es quién va a vivir ahí, quién va a usar, quién va a habitar esos espacios. Entonces, y eso en el tiempo, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo funciona con el transporte público propuesto a futuro de la ciudad? ¿Cómo funciona con los equipamientos de la ciudad? Salud, educación, servicios públicos. ¿Cómo realmente este señor que vamos a plantar aquí va a terminar interactuando con el resto de la ciudad por un muy buen tiempo? Okay. Sí, ahorita me llamó la atención algo que decías y digamos como para crear todo ese contexto urbano y a través de ahí decías, bueno, me llamo, me conecto, algo así, ¿viste? Con la musa de la inspiración y quisiera como proponerte irnos por ahí. No sé si la palabra único es muy importante para un arquitecto como tú o no. Si tú quieres como hacer una obra única, como algo diferente, algo que deje un registro, una marca en la comunidad, en todos, digamos, ese entorno, ¿en qué te inspiras? Como para crear algo único. ¿Eso único es relevante para un arquitecto como tú? Digamos, hay proyectos de proyectos. Hay proyectos que, digamos, todo proyecto debería ser único, Okay. por principio. Okay. Por principio porque no hay lote igual a otro lote, no hay condiciones digamos, hay comunidades parecidas, clientes objetivos parecidos, pero tú no puedes pasteurizar todo en una coladora, porque si no, lo que haríamos son bloques y lo que haríamos es regarlos por la ciudad. Pero hay condiciones de topografía, condiciones de asoleación, condiciones de transporte público, de usos aledaños, de volumetría, que terminan haciéndote los proyectos únicos cada uno a su manera y con sus condiciones. Uno lo que debe buscar, pues lo que yo creo que es lo responsable Okay. y con, digamos, sobre la dimensión en la que intentamos nosotros movernos en contexto urbano con respecto a lo único de los proyectos, es que realmente responda a esas dos dimensiones. A la dimensión del cliente inmobiliario, de nuestro cliente, porque es que el proyecto es válido. Esto es, mucha gente me da en la jeta por lo que voy a decir. Igual lo voy a decir. Lo he hecho en privado, está bueno decirlo en público de una vez por todas. Pero te haces responsable. Me hago responsable por eso. Solo yo. Esto es como es una opinión mía, no representa a la organización. Un proyecto es válido cuando se hace. Sí. Es que los proyectos en papel, el papel aguanta todo y en arquitectura sí que sabemos eso. El papel y hasta el Excel aguanta todo. Sí, claro. Pero un proyecto es válido cuando se vuelve un hecho que alberga vida, la que sea. Pero es que nuestro oficio es ese. Y nosotros no podemos olvidar que yo siempre digo que el arquitecto le dan con el diploma, te dan un gran poder, es un superpoder. Tú eres uno de los Fabulous Five, tú eres el sexto de los 5 fantásticos, el sexto es el arquitecto. Nunca aparece, pero el man siempre está ahí. Seguramente clavado dibujando. Porque dime quién tiene el poder de moldear la vida humana. Yo solo he encontrado 2 profesionales, aparte de los arquitectos, que lo podemos hacer: los médicos y los educadores. Sí. Entonces moldeamos la vida. Hay mucha gente. Hace poco tenía un debate, el que tú saludaste, Sí. no va a decir su nombre al aire, no va a avergonzarlo en público. Teníamos una conversación hace unos meses donde me decía, oiga, estoy aburrido de hacer bien de interés social. Y yo dije, ¿usted cómo se aburre de hacer bien de interés social? Entonces me decía, ¿usted no se aburre de hacer bien de interés social? Y dije, no, entre más bien de interés social haga, mejor. Usted se ha puesto a ver dónde está. Me fui por los números y además se me iba volviendo cuadritos. Y no, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad como arquitecto en esta compañía? No, hacer los proyectos que tengo que hacer. No, esa no es su responsabilidad, para eso le pagamos. ¿Cuál es su responsabilidad? Entonces, vean, yo le decía, su responsabilidad es administrar el talento y el poder que le dieron a usted en el diploma y la oportunidad que le dimos al estar en esta empresa. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y los arquitectos tenemos el poder de moldear la escenografía del ser humano. Pues pucha, si usted hace una carajada, si usted hace, lo veíamos hoy en el diseño de un apartamento, si usted deja un conflicto de puertas, que la puerta de la alcoba principal abra sobre la entrada del vestier, a usted le parece un detalle menor. Pero si usted es la señora que va saliendo del vestier y su marido abre la puerta y se la pone en las narices, ¿a usted le parece que está bien? Dele 5 minutos más de cerebro a ese apartamento y resuelva ese conflicto de puertas. Porque es que usted tiene un poder, pero todo poder viene con grandes responsabilidades. Entonces, si uno termina combinando todos esos factores,
ahí es cuando empiezas a responder a esas dos dimensiones, porque productos exitosos inmobiliariamente sí o sí son productos exitosos en su uso. Y nosotros tenemos la fortuna de tener muy pocos proyectos abortados en nuestra historia. La mayoría de proyectos que hemos hecho se han vendido y se han vendido muy bien. Y es porque desde los socios fundadores de esta empresa y desde como yo también entiendo este berraco oficio, es que nosotros tenemos que lograr que alguien nos construya, pero no solo que alguien nos construya, sino que verdaderamente responda a lo que se necesita que responda el proyecto. Eso hace que sea único. Okay. Único para ti. Tu casa es única. Sí. Única. Sí. ¿Por qué? Porque tú te apropiaste de tu casa, tú la transformaste, tú la habitas, y la habitas seguramente de una forma muy distinta como el arquitecto lo pensó. Coincidirán en ciertas cosas, en el dormir, en dónde van las camas, en dónde están los baños, cómo te duchas y demás. Ajá. Pero cuando la gente se apropia del espacio es cuando el espacio realmente coja validez porque lo transforman. Y cuando lo transforman lo hacen propio. Algo que tú no transformas no es tuyo. Un par de frases bravas aquí. Entre paréntesis, que ella leí un libro muy potente por ahí, se los dejo ahorita acá en pantalla, para los que nos ven en video, que proponía que esa frase que dijiste, que todo poder tiene una gran responsabilidad, deberíamos cambiarla. Y es que toda responsabilidad tiene un gran poder. Chévere. Entonces, me llamó la atención mucho eso y impactante este tema. Oye, no sé, no sé si es como cuando a uno le ponen a decir, oiga, ¿cuál es su hijo favorito? Pues es muy difícil responder eso no, pues desde mi punto de vista eso no existe. Pero hay un proyecto, una obra favorita que tú hayas construido. Sí, pues hay dos muy, digamos, cada proyecto es un hijo. Sí. Y como todos los papás dicen, yo no tengo un favorito, mámolas. Eso no es así. Pero bueno. Yo sí creo. Pero, no, digamos que uno los quiere a cada uno a su manera. Pero con sus cosas únicas. Pero los proyectos, hay una frase famosa del gremio que dice que uno no termina los proyectos sino los abandona. Llega un punto donde ya va nomás, abandona esta vaina. Pero digamos, hay dos proyectos que a mí siempre me han llegado mucho al corazón. Okay. Yo creo que no podrías escoger un proyecto por su particular belleza o por su particular impacto sobre la ciudad, por ejemplo, sobre el espacio público que lo rodea y demás. Hay dos proyectos. El primero fue Tintal Plaza, un centro comercial que hicimos allá abajo, en la ciudad de Cali con las Américas. Eso lo hicimos. Y es que a mí me marcó mucho la frase una vez de un taxista saliendo de allá, había llegado a mi casa y me preguntó, oiga, ¿usted qué está haciendo? Entonces, a mí como me cuesta tanto hablar. Entonces, dije, normal, estamos haciendo un centro comercial. Aquí, para la gente de Patio Bonito, que no tiene ni de patio ni de bonito, dije, entonces yo vi que eso resonándose en mi cocotero. ¿Cómo así que los espacios de calidad no pueden estar para los estratos menos favorecidos? O sea, cuando está esa regla de la sociedad, eso es anacrónico. Si existió, fue anacrónico. Eso ya no existe. Todo lo contrario, debería ser al revés, de hecho. Okay. Y entonces ese proyecto, por esa connotación de hacer un centro comercial con todo lo que tenían los centros comerciales de tercera generación, que era más o menos en la que íbamos cuando hicimos ese proyecto, en un sitio como ese, tan fregado socialmente, tan desconectado en ese momento del resto de la ciudad, tú tenías que entrar por la avenida Ciudad de Cali, pasabas por el Matadero oliendo asqueroso y después atravesabas un montón de potreros donde botaban muertos y llegabas allá al fondo de Tintal, en la intersección con las Américas, y allá tenías todo Patio Bonito, que Patio Bonito es como las cruces, cuando ¿para dónde va para las cruces? No, ya no lo llevo. ¿Para dónde va para Patio Bonito? No, ya no lo llevo. Bueno, ese proyecto fue un detonador porque también se hizo el proyecto, ese lo hicimos nosotros, creo que es de Daniel Bermúdez, gran arquitecto bogotano, que hizo el Museo del Tintal, una antigua incineradora de basuras. El centro comercial está al lado. Entonces, a ese proyecto le tengo un especial cariño por esa disparidad social urbana que sucedía en Bogotá, que solo proyectos de calidad y de impacto sucedían en los estratos altos. Okay.
Y el otro proyecto que también tiene un lugar muy especial en mi corazón es un megacolegio que hicimos. ¿Te acuerdas de los problemas del programa de 10.000 viviendas gratis de Santos? Sí, Cuando sí, sí, Vargas sí. Lleras fue Sí, ministro de como Vivienda y eso exacto. hizo y deshizo. Bueno, en Soledad había una urbanización muy grande, En Soledad Atlántico. Soledad Atlántico, Ok. que tenía, albergaba parte de su programa, las viviendas gratis eran desplazados de violencia, una realidad muy jodida. Y dentro de todo ese desarrollo urbano había un lote para un megacolegio. Un cliente muy querido y muy cercano a nosotros, muy de esta casa, dijo, oiga, venga, exploremos a ver. Un cliente con el que siempre hacíamos objetos corporativos o vivienda, casi que venga, exploremos llegó esta oportunidad, licitemos a ver qué pasa. Nos ganamos ese proyecto, un proyecto por méritos y a costo, y lo ganamos pues por méritos de ambos y buena administración del costo de nuestro cliente. E hicimos un colegio y dentro de las primeras actividades que había que hacer, obligatorias fuera de, porque esto era con Findeter y estaba metido el Ministerio de Educación, teníamos que ir y entrevistar a los habitantes del sector para Ok. ver ellos como qué querían. Y yo me puse a pensar, pucha, ¿y uno qué hace? ¿Uno cómo le pregunta a... O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Usted qué espera de su colegio? Usted es demasiado ambigua. Ujú. Entonces, éramos dos arquitectos de contexto, dos personas de la constructora, dijimos, y parte de la alcaldía, de trabajadoras sociales de la alcaldía de Soledad nos acompañaban, y yo le dije, mire, si quiere, déjeme a mí, yo prefiero entrevistar a los niños, déjenme a mí hablar con los niños, déjenme a mí eso se me da, a mí los niños se me dan. Entonces, yo Claramente. hablaba con los niños y yo les pasaba una hojita de papel y les pasaba unos lápices y colores y les decía, yo quiero que tú me dibujes qué es lo que más te gustaría encontrar en tu colegio. ¿Qué te haría despertarte cada día e ir al colegio? Y chévere. Y hay unas joyas, pero joyas de joyas. Lástima que esa cosa se le quedó a la alcaldía de Soledad, yo no sé dónde terminó. Pero había uno que me acuerdo mucho, porque tuve una foto y me lo traje aquí y lo utilicé en una charla que hicimos en la empresa. Un niño dijo, yo quiero tener árboles, quiero un árbol. Y yo, socio, en Colombia lo que tenemos es árboles. COP16, ¿verdad? Somos un país bendito en naturaleza, en biodiversidad, pero este niño quería dar un árbol. Y un niño, hijo de desplazados de violencia, se había quedado sin papá. Mucho, mucho. Todo. Colombia retratada, parte de eh, la historia de Colombia retratada ahí como en un photo finish. Y me decía, yo quiero un árbol. ¿Y qué querías hacer qué quisieras hacer en ese árbol? Sombra. Entonces me puse a pensar, pues pucha, si el colegio representa para este niño un sitio seguro sí. donde va a tener calidad de vida, que es que lo que quería era sombra, no quería ni agua, ni juguetes, ni carritos, no, él quería era sombra, lo quería no derretirse. Entonces el colegio significaba para esa comunidad el sitio seguro y el programa eso de los megacolegios tiene una cosa muy bonita porque el auditorio del colegio tenía a su vez que tener una doble función y poder accederse desde afuera de manera independiente al colegio para que funcione como un centro comunitario. Entonces a ese proyecto le dimos un twist y dijimos, venga, vamos a hacer que el proyecto no solo sea un colegio, vamos a hacer que ese proyecto realmente sea el corazón de esa comunidad. Y le hicimos un gesto muy bonito al niño con el árbol, es que en toda la entrada del colegio hay una placa concreto, imagínate un pórtico, ¿no? Sí, ok. Y hay una placa concreto que es la entrada del colegio, Ajá. sembramos un árbol y le hicimos un hueco a la placa y el árbol sale por la placa. Uf. Ese colegio lo inauguró Juan Manuel Santos, lleva el nombre de institución educativa Nobel Juan Manuel Santos. Aquí no me voy a meter en política, entonces... Ese es el otro proyecto que yo llevo en mi corazón y que a mí a veces me preguntan arquitectos, me dicen, oiga, ¿usted cuál es su proyecto que más le gusta? Ese, pero ¿por qué? Si no- tantos proyectos que han hecho ustedes, oficinas, no, porque es que El origen. la responsabilidad, La- la responsabilidad y el talento, la responsabilidad que viene con el talento que a mí me dio Dios es hacer ese tipo de cosas. Lograr así sea cambiarle la vida o lograr que una persona tenga una posibilidad de tener una mejor vida. Es que cuando uno tiene ese, pues digo que es un poder, a mí me cuesta transmitirlo en palabras, digo, mire, es que ustedes no sí. se imaginan lo que ustedes tienen entre manos, a ustedes les parece que hacer un baño es la joda más aburrida del mundo. ¿Usted qué sabe qué va a pasar en ese baño? Este era un colegio que tenía que cumplir con unos metros cuadrados y cumplir con un presupuesto. Lo del árbol fue una gambeta que le hicimos al proyecto, pero lo que significa ese árbol en ese proyecto es, venga, ahí está su árbol, ahí está su colegio,
ahí está su futuro. Su sombra. Yo, entre otras, soy un gran convencido que el gran problema de Colombia no es ni narcotráfico, ni la corrupción, ni la violencia, es la educación, es la disparidad en la educación. Las oportunidades educativas que tuvimos tú y yo, que de hecho tenemos todavía tú y yo, son muy distintas que el gran porcentaje de este país. Ese famoso equidad, el problema de equidad en Colombia, Sí. de oportunidades, arranca con la educación. Entonces, ese proyecto por eso tiene un lugar muy como en el nudo de mi corazón, bombea. También ahorita fuera de cámaras, algo me nombraste, pero me parecía súper chévere. Está, digamos que ese hijo tuyo que nace también como con esa pasión del educador que también eres tú, porque Noel aquí en esta organización es uno de los grandes líderes de esta organización y cómo llega a la gente es una capacidad de liderazgo bien ejemplar para mí, trato de seguirlo en muchas cosas. Eh, pero muchas cosas seguramente tuvieron su gambeta, su vuelta ahí, pero un proyecto de esos que te haya enloquecido, esos proyectos, no sé si me ha ocurrido, pero que, mejor dicho, que ha sido una locura, que de pronto aquí terminó más o menos con un final muy feliz, algo que me ha hecho una locura, Sí, de hecho, desastre. el proyecto lo originó un desastre. Ah, sí. Y fue un proyecto que me puso a prueba no solo como profesional, sino sobre todo como persona. Puso a prueba a mi familia, Ok. puso a prueba esta organización, que fue la reconstrucción de Providencia. De la isla de Providencia. Sí. Nosotros, Providencia es de Catarina. Hay que hacer Ah, justicia las dos. porque son Sí. a las dos, son las dos. No es Sí. una sola, son hermanitas. Ok. Eh, Me acuerdo un puente de Reyes, a mí me llama el doctor Andrés y me dice, oiga, venga, es que imagínense que me llamaron para esto. Pues pucha, ahí uno siempre se le desata esa vena idealista, uno aprende, ya con esa uno aprende. Ya a mí se me destapó esa vena idealista que estoy seguro que Andrés también cuando le dijeron, oiga, se le mide a esto, pero ¿cómo no cómo voy a dejar pasar esta oportunidad? ¿Cómo no voy a responder a esto, a esta tarea que se me viene entre manos? Entonces un puente de Reyes me llama a mí Andrés un lunes festivo y me dice, oiga, tenemos que lograr poner a alguien en un avión mañana. Pues primero me dijo, venga, mire, me llamaron a ver si hacemos todos los diseños de la reconstrucción de Providencia. Y yo, ¿pero de toda la isla? No, de la vivienda. Le dije, listo. Listo, sale el idealista, ¿no? Vamos de una, vamos a hacer esta vaina. ¿Te montaste tú en el avión? O sea, No, no porque yo tenía un mínimo. Cuadrar la agenda no es tan fácil con mi responsabilidad, pero yo me hubiera montado de una. Entonces me dijo, listo, entonces ya que estamos en el bus, tenemos que montar a alguien mañana, porque mañana va a la cabeza el que va a dirigir la reconstrucción allá por parte del gobierno y el que va a dirigir la reconstrucción por parte de digamos, ya el constructor del proyecto de vivienda. Y hay unas ciertas ideas, pues los hablamos mañana, pero montemos a alguien en ese avión, montamos a un director en el avión, el director de vivienda, bueno, mano, usted va, no sé qué se va a encontrar allá, se le mide, también, aparte es un gran arquitecto, es un tipo súper idealista, y uno necesita unos idealistas al lado, siempre uno tiene que tener un idealista al lado, eso es fundamental en la vida, en todo en la vida uno tiene que tener un idealista al lado, pero no me voy a meter ahí. Entonces, él se comprometió, se subió al avión, allá se fue, no sé cómo dormiría esa noche. Y a los 2 o 3 días fui yo. Yo había ido 2 veces de adolescente a Providencia con mi familia y yo tenía un recuerdo más o menos de la Laguna Azul. Imagínate la Laguna Azul. Sí, eso es una... Era una vaina exuberante de naturaleza, de fauna y flora. Eso, pues pucha, eso. Sí, cada rincón más lindo que el otro. Exacto. Y la gente, las casas, la misma arquitectura. Yo decía, no jodas, esto es precioso. De eso no quedó nada. Eso era un amasijo de palos, de palmeras tumbadas, de lanchas metidas en la mitad de la vía. Es un desastre, era un desastre, un desastre. Era como si hubiera entrado... ¿Eso qué año fue? Eso fue en el 2020, finales del 2020, porque estábamos en pandemia. Ah, ok. Fue en noviembre del 2020. Fue que fue el huracán Iota. Ahora con el tema de Milton. Bueno, pero Milton ya bajó, ya van 3, me dijeron ahorita. Que pregunté, bueno, ¿cómo va el viejo Milton? Me dijeron, no, van 3. Y viendo en la trayectoria en la página del NOAA, termina en la costa de en 1, o sea, no va a ser tan berriondo. Pero el Iota que le pegó a Providencia fue nivel 5,
Cuando esta mañana las noticias decían que el huracán ya se había vuelto a nivel 5, yo dije, esa vaina es devastador, es mortífero, eso arranca todo el suelo. Entonces, ese proyecto, aparte de lo idílico de reconstruir una isla, Sí. nuestro ejercicio, sobre todo profesional en el contexto urbano, es en el sector privado. Con el sector público nos metemos poco y este era un proyecto para el sector público, Okay. manejado por el sector público, gobernado por el sector público, bajo las reglas del sector público, con todo lo que eso quiere decir. Entonces, el primer reto de ese proyecto fue insértese en una lógica totalmente distinta con la que usted funciona. Usted en el sector privado las reglas son claras desde un principio. Puede que el camino no sea claro, pero uno lo construye, pero al menos usted sabe el objetivo al cual va a llegar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para llegar allá? ¿Que le toca recalcular como el Waze en la mitad del camino? Lo hace, eso, digamos que eso es parte del oficio de cualquiera. Pero tengo una hoja de ruta. Okay. Y sé el mapa por el cual tengo mis detours, pero sé que allá llego y tengo unas, digamos, las reglas claras. Esa vaina era el mar de incertidumbre de la Providencia, ya no había nada. Nada es nada. ¿Cuántas casas tengo que hacer? No, 1400. Al día siguiente no, son 2000. Después no, son 1100. Después son 800. Yo, mierda, y a mí como consultor, porque yo no solo hacía la arquitectura, sino yo era la cabeza de todas las ingenierías. La fase 1 de mi contrato era localizar esas 1000 y pico de casas, 1100 casas, que era el objeto del contrato, de las cuales terminamos haciendo 330. Que miren lo variado del asunto. Y las tenía que ubicar en la isla y tenía que hacer un levantamiento de las familias beneficiarias de ese programa de reconstrucción de vivienda nueva. Entonces, primero había un trabajo social que tenía que ir de la mano de un trabajo cartográfico antes de entrar al trabajo técnico. Y en lo que tenía que ver con el diseño arquitectónico de las casas, el Ministerio de Vivienda había concertado con la comunidad 4 modelos de casas. Yo tengo 5 años de responsabilidad fiscal todavía, hay muchas cosas de eso que no puedo contar, pero... Y no vale la pena tampoco entrar en detalles, pero lo retador fue navegue en un mar de incertidumbre, cuando usted está totalmente acostumbrado y viene rillado, programado a siempre navegar en certidumbre. No en un lago, no en un espejo, no en un mar en calma, pero sí no en un huracán 5. Y a mí me soltaron el huracán 5 en la mitad del huracán, en el ojo, pana, ya lo pararon y bueno, bandese, compadre, porque ¿qué más va a hacer? Y ver que a medida que uno iba levantando capas de la cebolla, en vez de llegar al nudo, Sí. lo que encontraba que eran 20 cebollas allá abajo, que habían intereses políticos de por medio, que habían aspiraciones políticas de por medio, no solo a nivel local, sino sobre todo a nivel nacional. Wow. El proyecto se alargó mucho más, 2 años más de lo que nosotros teníamos pensado, y no solo entonces está el tema de lo que presupuestalmente respecto, la mano de plata que perdimos haciéndolo, pero también es que cambio de gobierno con todo lo que eso implica, gobierno nacional, y pues no solo, sino ¿no? de un lado para el otro. Entonces allá había todo un riesgo. En algún momento nos echaron la culpa que no había ganado, que había ganado el presidente, que hoy estaba por culpa nuestra porque Providencia había sido un fracaso como reconstrucción. Y no lograr certidumbre, no lograr que el proyecto carburara, a mí me costó mucho. Me costó mucho no entender, me costó mucho no ser capaz. En el fondo me costó mucho darme cuenta que yo no era capaz de resolverlo todo. Eso fue lo más duro para mí de ese proyecto. Que di con personas maravillosas, me ayudó de hermano del alma que me lo llevé allá de Nazareno, allá lo crucifiqué. Sin esas personas que me hubieran ayudado, que hoy 2 de ellas me acompañan aquí en la organización, 3, incluida Claudia, que me acompañan en la organización, no hubiera logrado sacar adelante eso. Yo no hubiera salido de ese atolladero. Cuando mi papá cumplió 80 años, Sí. estaba sumido en una depresión profunda. Y yo le escribí unas palabras en los 80 años y la frase que más se me grabó a mí en la cabeza de lo que escribí es, yo con esta enfermedad de mi papá me di cuenta que mi papá no era inmortal. Con Providencia me di cuenta que yo no era infalible. Okay. Entonces ese aterrizaje nunca es fácil. Okay. Eso fue un aterrizaje muy duro, me cuestionó lo más profundo. Nunca, digamos, dejé de amar el oficio, nunca. Me maduró mucho, porque también entendí que uno tiene que saber decir que no a ciertas cosas. Tiene que ser capaz de mirarse al espejo completico,
reconocer cuáles son sus limitaciones y cuáles van a ser sus limitaciones. Creo que uno siempre, toda esta teoría, la nueva era de la superación personal, de estas son mis limitaciones, no, eso no es un problema, eso es un área de mejoramiento, es una posibilidad para mejorar mis my balls. Hay unas limitaciones que uno las tiene que saber que yo esa barda no la voy a saltar. No. Por mucho que me enseñe el campeón olímpico de salto de obstáculos, yo esa joda no la quiero saltar, es que no la quiero saltar. Entonces, ahí yo aprendí no solo mis limitaciones, sino también las limitaciones que no quiero, allá no me voy a ir a meter nunca. Ni voy a, digamos que, conducir a esta organización para que se vuelva a meter en una cosa de esas no porque no, uno las resuelve al final lo resolvimos, el proyecto es un éxito, es un proyecto que también quiero mucho por lo que socialmente, el impacto que tiene, le cambiamos la vida a las personas, aunque mucha gente diga que no, pero me costó muchísimo en lo personal, David, eso fue, pero como me costó me enseñó, entró un Noel en lo personal y en lo profesional de una manera y salió otro distinto. Uno nunca termina como de ver todas sus esquinas, ¿no? Sí. Hay unas esquinas que uno nunca quiere visitar, que uno sabe que las tiene ahí. Creo que la madurez es ser capaz de llegar y poner el bombillo, la lámpara, en todas las esquinas, ¿sí? Porque uno tiene que saber, todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos unos pensamientos nefastos, todos tenemos unos días buenos, unos días malos, todos tenemos unas áreas de mejoramiento. Pero, bueno, en mi caso, sí, esas zonas oscuras yo no las quería visitar, sabía que estaban ahí, pero no las quería visitar. Y Providencia Providencia me las puso en la cara. Me dijo, sí, usted puede hablar muy bien, usted puede pararse y embalarse hablando y usted no tiene ningún problema. Pero cuando usted tiene que enfrentarse con algo que usted no sabe, que no ha tenido tiempo de aprender, y donde las reglas no son claras, dé usted la cara. De acuerdo. Bueno, proyectos ahí... es un electroshock. Sí, brutal. Oye, digamos que chévere porque nos llevas como al tema de Providencia, como toda esa realidad, digamos, de la costa Caribe de Colombia, que cada vez está más asustada por todo este cambio climático, todo ese tema. Me gustaría como volver al centro, ¿sí? A Bogotá, a las ciudades, digamos digamos la realidad de las ciudades latinoamericanas, que sé que varios pues en Colombia nos ven y nos siguen varios, pero también afuera de Colombia también. Por ejemplo, Medellín, ahora se dice que en Colombia pues ocupa un espacio o un escaparate, digamos, dentro de la arquitectura muy privilegiado. Tu opinión frente a esto, por ejemplo, de un arquitecto como Manzanti, ¿qué opinión tienes tú frente a este tipo de arquitectura o como de esa huella que se está dejando allí en Medellín? Bueno, hay dos temas. Un tema es, digamos, que la gente de Manzanti, como se llama la oficina de él, o el equipo de Manzanti, perdón, se llama, de Giancarlo. Y otro tema es Medellín. Ok. Entremos por Medellín y después terminamos en Giancarlo. Okay. Más bien en esa arquitectura de Giancarlo. Okay. Medellín tiene una cosa, tiene un factor que la aleja de cualquier otra ciudad. Es el clima. El clima de Medellín es una delicia. No, sí. Esa vaina es de locos. Para los que no conozcan Medellín, de verdad. No, hay que ir a Medellín. La eterna primavera. Sí. Es una ciudad que ha trabajado muchísimo el amor por ella misma. El metro es una cosa... El metro no solo como sistema de transporte público, sino como reflejo de la cultura del medellinense. Es una vaina ejemplar. Es una vaina siempre limpia. La silla está dispuesta para el adulto mayor o para la mujer o para el niño. Mucho. El metro es el reflejo de la cultura del medellinense. Entonces tiene clima, tiene unas mujeres hermosas. Hay mujeres hermosas en toda Colombia, pero en Medellín es como si afloraran más. Hay más mujeres hermosas por metro cuadrado, más mujeres hermosas per cápita. Sí. En Medellín. Sí. Si uno lo ve desde el aeropuerto, es una vaina de locos. Sí. Mi esposa es barranquillera, en Barranquilla también hay muchas mujeres muy bonitas. En Bucaramanga también. Pero entonces está el clima y ha tenido una seguidilla
Uno, hace rato había una entrevista de Alonso Salazar y el tipo Ok. decía, vea, es el único alcalde que habla bien de su antecesor. Y el tipo decía, no, Peñalosa también de Mocus, yo creo que le están ahí faltando como a la justicia Ujú. en esa afirmación, pero Medellín tuvo una seguidilla Sí, de alcaldes, y no es tanto la seguidilla de alcaldes, sino que la política pública se mantuvo se mantuvo. en términos de inversión en el espacio público y en términos de inversión en escenarios culturales. Ok. Entonces, todas las bibliotecas, todos los centros culturales, todos los parques, eso termina impactando toda una ciudad, generando una cultura alrededor de, y fuera de eso, se esmeraron en contratar muy buenos arquitectos. Estos son edificios singulares todos, edificios muy bonitos, digamos, con un valor estético superior y con un impacto aún más superior sobre la comunidad en general, no Ok. solo sobre la comuna donde está hecha, por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo Sabio, sino sobre todo alrededor lo que genera, porque cuando tú haces un edificio singular, terminas atrayendo gente de no solo la comunidad, sino atrae turismo, Sí. por el objeto arquitectónico escultórico, porque la mayoría son objetos escultóricos. Entonces terminas generando unas sinergias alrededor de este objeto arquitectónico, de esta, digamos, de este icono, Ujú. generas unas sinergias alrededor que hay unos encadenamientos en términos de economía, solo han medido en Medellín, Ujú. y saben lo que rentabilizan con un edificio de estos. Entonces se vuelven unas dinámicas poderosísimas desde el punto de vista urbano, hoy en día ya no solo desde el punto de vista urbano, sino global. Ya no solo Medellín ya salió de la esfera regional Sí, a la total. esfera mundial. ¿No? Yo hace un año estuve en Medellín con mi esposa y mis hijos y era impresionante, había gente de todos los colores, olores y sabores. Eso había de todo. De todo. Colabore en lo malo que tiene que haya de todo. Sí. Pero, pues la gentrificación, que es lo que pasa en Medellín, que es Sí. un fenómeno muy aburridor, pero, y Medellín tiene otra ventaja, aparte de esa línea, digamos, esa continuidad de política pública, Ujú. del reconocimiento de la importancia del espacio público y de las construcciones públicas sobre el efecto de la calidad de vida y de la economía de una ciudad, también es que es más pequeña, es más fácil recorrerla. Ah, ok. Porque, Eso tiene una... sí, mucha gente dice, oiga, pero ¿por qué Medellín y Bogotá no? Pues usted conoce toda Bogotá. Ni yo conozco toda Bogotá y ese es mi oficio. Bogotá tiene edificios singulares muy bellos, edificios singulares que a mí me gustan más que la mayoría de Medellín, por ejemplo. Sí. Vas que están desperdigados. Ok. Pero Bogotá ya empezó a cambiar. ¿Tú has visto el edificio de la enfrente del Andino? El del 82,11, ¿Cuál? el Centro de la Felicidad. Ah, sí. Sí, sí. Ahí no hay discusión, yo creo que es el edificio más democrático de todos. Esa vaina es preciosa y es pública. Oye, sí. Es un edificio público. Los famosos centros de felicidad del alcalde Peñalosa. Y eso fuera de eso, me van a regañar por lo que voy a decir. Pero eso era la forma de Peñalosa de volver a dar un codazo. Él dio el primer codazo con el Parque del Japón. Cuando Sí. usted arregla un parque, si aquí toda la gente tiene clubes, Ajá. pues exactamente por eso. Porque es que este parque no es suyo, ni es de los 200 o 300 apartamentos que están alrededor, sino este parque es de la ciudad. Ok. Ese centro de la felicidad en pleno andino, un centro andino, es decir eso. Sí, ok. Es decir, hey, Es una declaración, es una ¿no? declaración del ideario urbano de lo que representa la sociedad y el espacio público en ella. Es decir, venga, la ciudad es de todos, la ciudad es democrática, y Medellín logró que eso le entrara a todos, al estrato cero hasta el estrato 20.000. La ciudad es de todos. Y como es de todos, es responsabilidad de todos cuidarla, es responsabilidad de todos mantenerla y es responsabilidad de todos que siga siendo de todos. Ok. Porque esta alcaldía se ha esmerado, me parece que acertadamente, en unos avisos en los paraderos de transporte público del SITP, que dicen, yo no soy, bueno, creo que fue la alcaldía anterior o esta, yo no me acuerdo, Ujú. pero dicen, yo no soy de Bogotá, pero quiero a Bogotá. Ah, sí, sí, sí. De Claudia López. Mm. Que me parece una campaña, ese sí es Sí. empezar a meter el dedo donde hay que meter el dedo, era como la cebra de Mocus o el Ujú. cono mal parqueado, son ese tipo de cosas que reconocen el problema del reto que tiene Bogotá, que no tiene Sí. Medellín, que Medellín lo ha sorteado desde un trabajo, digamos, una ciudad que ha sufrido la violencia también en otra forma distinta, Sí. que digamos que ha ayudado a que, ¿no?, Ok. haya una amalgama ahí. Oye, Noel, diga, y ahora que tocas Bogotá, iba para allá, entonces ya lo tocaste, y ahorita si quieres vamos a Manzanti y tal, la cosa, pero cuando tocas este tema de Bogotá, quiero no hablar solamente por mí y esta, digamos como, esta pregunta
medio la calculé con varias personas conocidas mías, de diferentes, digamos, como intereses, cualidades, pero hay un ejercicio como en la mentalidad de nosotros los bogotanos y es una referencia frente a uno de esos iconos que tú hablas y es como muy bien valorado por un bogotano como por toda la historia y es Salmona con este tema de las torres del parque, con toda esa arquitectura que es como por el centro de la ciudad, de la Plaza de Toros y todo eso. De hecho, tengo un amigo que hace poco pudo, que creo que es súper difícil, tener un apartamento en las Torres del Parque y era como una, un éxtasis de haber logrado eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que para ti, por qué ese referente? ¿Por qué con una obra como tan antigua antigua, bueno, en Occidente para nosotros antigua es muy poquito, Sí. pero, ¿por qué es tan valorado eso? Porque el tema de Salmona, Eso es como un acetato de los Beatles. Tener un apartamento en la sí, Torre del sí, es Parque. como Es una vaina, como una una especie inspiración. extraña, una especie rara. A ver, ¿qué le pasaba? Digamos, Rogelio es el maestro de maestros, es el tipo, digamos que aparte de toda la escuela que tuvo con Le Corbusier y demás, ha sido, vuelvo a lo que hablábamos al principio, un tipo demasiado preocupado por el craft. Ese sí que era obsesivo con el craft. ¿Sí? Yo conocí por los home centers, al diseñador estructural que le diseñaba los edificios a Rogelio. Y el tipo hablando, ¿no? Hablando, como me cuesta a mí hablar. Entonces un día le jalaba la lengua en un comité y le decía, oiga, venga, cuénteme particularidades de... Porque Rogelio es un rockstar. Es que sí, Es un rockstar, es un rockstar. es que- Ahora vamos a los valores arquitectónicos por los cuales él es un rockstar. ok, Pero el tipo le decía, era tan meticuloso ok, con su oficio, que él le decía al estructural cómo tenía que poner la formaleta. La formaleta es, él utilizaba formaletas de madera. La formaleta es la plancha de madera que tú pones cuando vas a fundir una placa ok, o una columna. Y él era obsesivo con el sentido de las formaletas de madera porque la veta tenía que ir en cierta dirección. Tenía que encontrarse en espina de pescado y la tabla no podía ser más que medio oriente. Me dicho, era una vaina al detalle de la formaleta. ok. Entonces, ese profundidad en el oficio, en el craft, lo transmitían todos los de sus edificios. Entonces, cuando tú ves algo tan icónico como las torres del parque, tú entiendes que la responsabilidad de ese edificio no es únicamente albergar gente, ser un edificio de vivienda, ser una máquina de Sí. habitar, como para ponerlo en términos funcionales, Ajá. sino que tenía que conectar a los cerros orientales con la séptima, con la plaza de toros, con el centro de Bogotá. Entonces, por eso el emplazamiento de los edificios es una especie de caracol que va llevando al usuario en espiral, porque es que la forma de bajar en espiral es la forma como los animales bajan las montañas, porque es la forma más eficiente para no despeñarse. O sea, ese tipo de reflexiones tenía Rogelio cuando hacía sus edificios y sus emplazamientos. Y eso le permitió al escalonar los edificios que casi que las torres lograran una inclinación igual a la de los cerros orientales, entonces mimetizar. Y él calculó el emplazamiento para que usted parado en la séptima viera entre las dos torres los cerros y no se le bloqueara la vista. Digamos, era ese tipo de poesía en el oficio que hace que Rogelio sea ese crack. Pero eso, digamos que lo entendemos lo que hemos leído, lo que hemos jalado la lengua a la gente que trabajó con él. Eh, pero mucha gente le pregunta a Rogelio Salmón, ¿cuál es el abuso del ladrillo? No, pero ¿cómo así que el abuso del ladrillo? Entonces yo he abusado del vidrio porque todos los edificios que yo hago tienen ventanas. Rogelio era un tipo que el ladrillo no solo lo veía como un material portante de una edificación, sino lo veía como una piel, como un vestido con el cual él podía jugar. Entonces el tipo llegaba al punto obsesivo de diseñar formas de trabar, de encajar el ladrillo de distintas maneras para lograr distintas sombras en una superficie. Y después lo que hizo con el ladrillo lo intentó hacer con el concreto, no lo intentó, lo logró, lo llevó al concreto. Y después empezó con la Biblioteca Virgilio Barco a intervenir, a pensar en las cubiertas. Y después el Centro Iberoamericano, el que está arriba de Luis Ángel, Sí, es. ese Ah, ese también es le de volvió, Rogelio. ese es de Rogelio, él también volvió a pensar en el tema de las cubiertas. Y venga, yo porque estoy privándole al edificio de un espacio adicional al aire libre. Y después, digamos, él iba entendiendo que, que el craft, que él era un artesano. Y por eso tenía eh,
el genio para que le pararan bolas. Que era muy gruñón, eso decían. Entonces Sí, sí, era bueno, a punta como de carácter, ¿no? Lograba imponer su voluntad. Y por eso los edificios de Rogelio son así como son. Ok. Son agradables, bellos. Es por eso, porque había demasiado corazón, demasiado oficio, demasiado craft puesto en ellos, que el resultado es edificios bellos. El Archivo Nacional, que mucha gente no lo conoce por dentro, arriba del barrio de Santa Fe, que también es de él. Por dentro el patio es bellísimo, ¿no? Entra ese estilo no, hemos dicho, es que, obviamente porque yo vibro con eso, ¿no? Sí, claro, no, pero... Es como el diapasón. Sí. Pero es que uno lo entiende, entonces cuando alguien camina un proyecto y lo entiende, que es cuando tú ves, sí. que a mí una referencia, cuando trabajaba en Miralles, había unos japoneses que estaban haciendo un parque. Y los manes, un debate gigantesco en Barcelona sobre el berraco parque. Allá en Barcelona todo lo debaten, los catalanes todo lo debaten, por naturaleza. Mi mamá es igual. Pero todos los tipos, como nadie se podía poner de acuerdo, y los tipos habían hecho como 5 diseños para el parque y ninguno de los tipos, los japoneses se maman, un japonés, imagínate. Eficiencia. El Kaizen y las no sé cuántas, 5, no sé qué, jodas, bueno. Los tipos dijeron, ¿saben qué? Vamos a dirimir esta pelea de la forma más democrática posible. Pusieron en cada una de las esquinas del parque unos postes y unas cámaras. El parque lo llenaron de arena, una arena que en Barcelona se llama sauló, que es una arena muy delgadita que se utiliza en los parques. Tú vas a un parque, los parques en Barcelona y en muchas partes de Europa tienen arena en vez de adoquín, porque la arena deja permear el agua, porque la arena no es, por ejemplo, si un niño se cae no se raspa, tiene otras connotaciones, es blandita. Es un problema para los tacones, es un problema para los carritos de bebé, pero para el resto es una Los japoneses llenaron el parque de esa vaina y dejaron las cámaras puestas, no me acuerdo, 3 meses, ya ni me acuerdo cuánto tiempo. Y los tipos documentaron científicamente la gente cómo caminaba por el parque. Diseñaron los senderos bajo el uso de la gente. La mayor porcentaje de la gente cruzó el parque en diagonal, entonces la principal circulación va a ser la diagonal. Entonces aquí vamos a hacer las zonas de paisajismo, aquí vamos a concentrar las bancas, aquí vamos a poner los juegos de niños. Cuando una persona se apropia, un usuario se apropia de un espacio, sea el que sea, de esa manera, esa es la arquitectura bien hecha. Porque es que la arquitectura no debe satisfacer el ego de quien la hace. Un buen arquitecto coge el ego y lo parquea, lo deja por ahí a un lado. Porque es que si un arquitecto es responsable con su oficio, ahí está el craft, ahí está su sello. Su sello es el oficio. Okay. O sea, Masanti hace las cosas muy distintas a como las hace Bonilla, a muy distintas a como las hace Salmona, muy distintas a como las hace Lorenzo Castro. Estoy dando como íconos de la arquitectura de Colombia. Es porque el craft de cada uno es distinto. Y ahí está lo único que hace que un edificio de Masanti no sea igual a un edificio que hacemos en contexto urbano. Porque nuestro craft es totalmente distinto. Tenemos distintas inquietudes, aunque vayamos a resolver el mismo problema. Porque el arquitecto, todo profesional resuelve problemas. Cuando a mí me dice un cliente, venga, tengo este lote de 20 hectáreas y usted ya me dijo que puedo hacer 2.000 viviendas y vamos a hacer bien de interés social. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que resolver un problema de 2.000 viviendas de interés social ahí, con todo lo que connota hacer eso. Al final todos terminamos resolviendo, puede que el mismo problema, de distinto ángulo. Y ahí está el craft. ¿No? Pero entonces, hay que resolver el problema. Yo digo que el buen arquitecto no diseña para él, porque es que no va a ser mi casa. Sí. Entonces yo, ¿por qué diablos tengo que pasteurizar la casa a todo el mundo como me gustaría a mí de ser mi casa? O sea, ¿quién me dio el título de curador de la vida de las personas? No, un buen arquitecto tiene que ser observador, muy observador de todo, porque la cotidianidad es donde está la musa de la inspiración. La musa de la inspiración no está ni en un marihuano del tamaño de este brazo, ni en coger todas las croquis del mundo, las monografías de diseño y leérselas y mirarlas. Ahí hay formas, sí, ahí hay expresiones de arquitectura y demás, pero uno tiene que ser observador, tiene que ser eminentemente curioso, y no solo como arquitecto, sino en la vida lo que uno tiene que ser es curioso e inquieto. Porque si no va a pasar por la vida muy aburrido, si no hay nada que lo inquieta, nada que lo cuestiona. Y en últimas, todo ese alimento es lo que le ayuda a uno a resolver el problema, más el craft, que es el toque único. Es, por ejemplo, lo que hace que Giancarlo haga su arquitectura Masanti como la hace, es su craft. Y fuera de eso, Giancarlo, ese sí que es un tipo que sabe hablar. Yo soy una semilla de la vida en el universo. Giancarlo es la Vía Láctea. Ese man para hablar es impresionante.
buen barranquillero. Sí. Pero también ese es el craft del arquitecto, porque todos siempre están, pues aquí sí me Sí. giro al discurso, todos siempre estamos vendiendo algo. Sí. We're Todos. always selling a pitch, Pero todos. elevator pitch. No, ¿no? bueno. Entonces, los 5 puntos de los 5 pisos del elevator pitch, como lo quieras poner, eh, Sí. pero es parte del craft, Ok. es parte del oficio. Oye, desde que comenzamos en esta conversación, si no mal le he contado, han sido 4 veces, que tocas la cultura japonesa. De hecho, fue como lo primero que observaste, digamos, en el tema que te generó una impresión como para escoger este camino donde estás hoy. Personas como Kengo, Kuma, Tadao Ando, estos arquitectos que me toca leerlos porque no quiero equivocarme en el nombre, pero que sigo porque también un gran amigo mío le encanta la arquitectura y es abogado, que quiero mucho, y él me ha acercado mucho como a estos arquitectos y como toda esta forma de arquitectura. Para ti, el tema japonés, esa cultura, este tipo de arquitectos, otros, ¿qué significa? Porque hay tanto así como Salmona para un bogotano, pues como que Japón para el universo de la arquitectura es como, wow. Paréntesis, dígale a su amigo que yo soy un arquitecto que me fascina el derecho. Un día ustedes no nos van a poner a hablar, porque sería un parche. Sí. Que tiene la cultura oriental, pero sobre todo la japonesa. Pero no diría que las demás es por desconocimiento Sí. mío más que por realmente no tengan un valor desde el Sí. punto de vista de la arquitectura. Es que voy a sonar demasiado repetitivo, pero tú te imaginas a alguien, un craftsmanship más brava que la japonesa. Sí, no, O sea, sí, en el ideario. los manes llevan ganándose el mejor whisky del mundo no sé cuántos años seguidos y ellos no se inventaron esa vaina, se inventaron los escoceses. El tipo de Suntory whisky, el tipo aprendió en Escocia, se lo llevó Sí. allá y encontró que los principios del buen whisky, ¿no? La turba, el agua, y pues el trigo, donde sacan digamos que la semilla de la malta, lo que vayan a hacer. Y lo llevó a Japón y con el criterio del japonés lo volvieron esa vaina, el whisky, el Suntory, que es una vaina de locos, ¿no? Entonces, todo arranca por entender esa precisión milimétrica en el oficio, pero tú tocas un tipo que es importantísimo, que para mí es un mega crack, Sí. que he estado dando. El tipo tiene un proyecto bellísimo, los que lo puedan visitar en Google, que es la iglesia sobre el agua. El tipo tiene el altar está sobre mirando un lago al fondo y la cruz sale, el crucifijo sale del agua Sí. y parece que estuviera flotando. Mejor dicho, si a mí me dicen la definición de poesía, vea esa foto de ese proyecto. Ojalá algún día lo pudiera conocer porque es de esas cosas, como la Sagrada Familia, que lo sobrecogen a uno por la dimensión de la sensación que produce el espacio. Y los japoneses, hasta viendo desde caricatura manga hasta cine moderno de Japón, hay un cierto hilo conductor hasta en el desorden de los avisos japoneses, pero sobre todo hay un respeto, tú lo sabes porque me hizo Hogan, entonces me conoce hasta el tuétano. Yo tengo un gran respeto por la tradición, es como parte de mí. Y a mí me llama mucho la atención eso en los japoneses, ese reconocimiento y valoración de la tradición. Lo han reinterpretado de miles de maneras, pero han sido capaces de exportar ese rigor por todo lo que hacen a todo el mundo. Y la arquitectura hecha con rigor, hecha con pasión, hecha con mucho craft, es muy buena arquitectura. Y todos los japoneses son así, las líneas son claras, son perfectas, ahí, todo tiene que estar donde tiene que estar. Sí. Todo tiene un orden, todo tiene una lógica, todo tiene un tiempo, todo tiene un desenlace, es un buen libro. Proyecto japonés es un buen libro. Es un libro es como un libro de Posteguillo de Roma, es un buen libro. Se lo coge, se montan en ese viaje y no nos vuelta hasta que acaba. La arquitectura europea, sobre todo la española, se ha alimentado mucho de esa escuela. Sí.
¿no? Totalmente. Ábalos y Herreros, no sé por qué, pero uno le ve similaridades con la arquitectura japonesa. Sí. Y oye, y otros como referente tuyo que has ido a ese punto, pues incluso por tus ancestros, Barcelona. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer Barcelona y me llamó mucho la atención el Chample. Y entré como a entender, a leer, no a entender, pero a leer, como a curiosear, esa inquietud, creo que también nos acompaña a ambos. Eh, y digamos que cuando tú dijiste, bueno, hacer como copias de algo, no está la... y entonces el Chample es como una copia tan única, tan diferente. Para ti el Chample, y los que no conocen el Chample, ¿cómo podrías, digamos, como traducir, dar a entender a alguien que no ha visto nunca el Chample, o entender lo que es el Chample, eso para ti Bueno, porque eso único, para entender un poco lo que el ensanche en castellano quiere, digamos que implica en Barcelona, para los que leen hay un libro muy bueno que se llama La Catedral del Mar. Catedral del La Mal, Catedral del Mar. Mar, Del Mar, claro. Nuestra Señora del Mar, que es Ya, ya, la ya. patrona de Barcelona, porque habla de la Barcelona de antes de el ensanche. Ok. ¿Tú te viste Los Pilares de la Tierra? No. Bueno, otro gran libro, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, es como Los Pilares de la Tierra, pero en Barcelona. No en Knightsbridge, que es donde sucede Los Pilares de la Tierra. Pero entonces, Barcelona históricamente le dio la espalda al mar. Sí. Históricamente le dio la espalda al mar. Ujú. Tanto que se hizo hasta por debajo, en ciertos niveles por Ujú. debajo del mar, y por esos problemas que tiene el barrio gótico de Dolores y de agua y todo eso. Entonces, en un momento tenían que expandir Barcelona, la ciudad condal. Entonces, ¿para dónde lo hacemos? Si para Llobregat o hacia Francia, ¿no? Los españoles siempre dicen de espaldas, los catalanes de espaldas al Llobregat y de frente a Francia. Entonces decidieron expandirse por el litoral. ¿Y cómo lo hacían? Si siempre Barcelona le daba la espalda al mar, entonces trazaron la diagonal y dijeron, listo, y vamos a hacer un urbanismo con cuadraditos, que es el ensanche, pero los hacemos con las puntas chaflanadas, o sea, las esquinas no son en ángulos rectos, sino en una diagonal. Ajá. ¿Y pero por qué? Pues porque los carruajes tienen que girar y entonces tiene que haber un espacio donde el carruaje pueda parar sin que bloquee el tráfico, función 100%. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque entonces la densidad, ¿cómo la llevamos? No, pues los edificios son huecos y tenemos una fachada que es heredera de la Revolución Industrial Inglesa y ese tipo de urbanismo, ¿no? Peaky Blinders. Sí. Peaky Blinders. Donde los tipos cogen a bala dentro del... Ok. ¿Qué tipo sube un balcón y coge a otros del No. otro balcón y tan? Ese es un edificio típico del ensanche. Sí, Que es totalmente. Sí, oye, sí. edificios de la Revolución Industrial en Inglaterra. Entonces hacen estos edificios cocos que lo que generan son unas bellezas de patios interiores, pero sí cogieron el urbanismo y lo pasteurizaron, ¿saben? ¿No? Como ponerle sellitos. Pero lo que hicieron fue ordenar a una Barcelona muy desordenada. La conectaron con el litoral y empezaron a recualificar toda esa zona de Barcelona y le dijeron a Barcelona, venga, una cosa es barrio gótico, otra cosa es el ensanche. Sí. Y de ahí Barcelona empieza a entender que se extiende, por ejemplo, hacia el Masnou, hacia el norte, siguiendo el Mediterráneo, no el oriente, Ajá. pero también empieza a conectarse con el Tibidabo y empiezan a ver esas sinergias entre el mar y la montaña, Sí. que es la tramuntana, ¿no? que es digamos Sí. que parte de la magia de Barcelona es que Barcelona es polifacética no solo porque la habitan personajes, no solo porque es una ciudad universal, sino porque hay 1000 ciudades en una ciudad. Y han hecho, digamos, el ensanche es una forma de entender que el planificador urbanístico lo que tiene que permitir es que la ciudad se desarrolle, no de una manera espontánea, de una manera Ok. organizada, pero siempre mirando hacia adelante. Uno como urbanista nunca puede intentar resolver un problema de ayer. El urbanista tiene una gran responsabilidad y es que tiene que ser como un mago, como un vidente. Él tiene que pararse en los problemas de hoy, pero imaginarse los de mañana. Porque es que si uno siempre vive arreglando el ayer, pues siempre va a vivir debiendo, ¿no? Eso es como pagar la tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Es la misma vaina. Es un urbanista resolviendo problemas de ayer en el hoy de una ciudad. No. Cuando se planea algo como el ensanche, como Bogotá hizo con Lagos de Torca, lo que quiso hacer en Lagos del Tumuelo, es entender para dónde va la ciudad, para dónde debe ir la ciudad
Yo siempre he dicho, Iván me dijo que eso es muy odioso, pero igual lo voy a decir, que la norma urbanística y el arquitecto es como el hombre y la mujer. Ok. La mujer dispone y el hombre propone. Ajá. La norma dispone Ok. y el arquitecto propone. Entonces la norma es como la planificación urbanística, tiene que disponer las reglas de juego. Ok. Lo que hicieron en el ensanche es, venga, en el plan Cerdá es, y Manuel Cerdá dijo, venga, estas son las manzanas, Ok. en esta figura de cuadraditos con las diagonales corticas para que los carruajes no se estrellen y puedan parar en algún lado, cosa que hoy para los carros funciona a mil maravillas porque ahí dejan los Y para los contenedores de peatones. basuras. Es divino, es que Sí. es perfecto. Porque fuera de eso, tuvo el craft de decir, la altura Sardinel debe ser tal que nadie se tropiece, pero que existe una frontera clara entre lo que es del carruaje en ese momento a lo que es del peatón. No, sí, es que es increíble caminar por ese sitio. Entonces, es que eso es la labor del planificador expresada, digamos que en su gran magnitud, es decir, venga, mire, el tipo no entró a resolver un problema del ayer. El tipo, mire, yo no voy a poder intervenir en el barrio gótico, mi responsabilidad no es esa, eso quedó atrás. Yo tengo que plantearle un trazado, un mapa a la Barcelona del mañana. Okay. Y los catalanes, como son bien orgullosos de ser catalanes, entonces dijeron, esto es nuestro, y entonces de ahí eso fue una semilla para hacer toda esa explosión de desarrollo urbano que tuvo Barcelona. Después vienen los Olímpicos, y de todas esas inversiones, los Olímpicos son una excusa para invertir en la ciudad, eso es una excusa perfecta. Perfecta. Es perfecta. Sí. Porque, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que remodelar los escenarios deportivos, equipamientos básicos para la comunidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer residencias, vivienda asequible para la comunidad. Hay que invertir en transporte público, que hay que mover a los turistas, a los deportistas, equipamientos de transporte público para la comunidad. Hay que hacer, qué sé yo, hay que potenciar los hoteles, hay que potenciar los restaurantes. Sí. El aftermath de los Olímpicos, lo único que dice es una gran detonadores de inversión y de movimiento y de crecimiento de las ciudades. Oye, vemos como aquí el toque como de, pues no sé, como de un grupo, no, pues no sé si ponerle ese título, ese adjetivo, de genios como pensando, sí, como ese craft, sí, como puesto allí, que hemos recorrido en este camino contigo ahorita. Y averiguando, como entendiendo, me encuentro con un tema que se llama la arquitectura paramétrica. ¿Eso qué es? Eso es como el otro lado de lo que estamos hablando. Eso ¿qué? Es como, no sé, ¿qué? O sea, el otro lado, ese es el lado oscuro de la fuerza. Exacto, no es el lado oscuro, es el dark side of the ¿Qué force. es eso? No. ¿Y por qué tiene, no sé? No, ninguna profesión y ningún oficio es ajeno a los avances tecnológicos. Sí. Nada se puede separar de ahí. Hace poco, después te lo paso, un artículo, una entrevista del CEO anterior de Intel, la ley de Moore, Que sí. que hoy está totalmente revaluada. O sea, el nuevo CEO de Intel dice mi socio, por eso estamos quebrados. Pero bueno, la tecnología no para. Lo que hoy es que la tecnología es exponencial a medida que avanza mucho más rápido que hace 10 años atrás y avanzó exponencialmente más allá que 10 años para atrás. Digamos, el crecimiento no lo puedes medir geométricamente, no es lineal, es exponencial el crecimiento de la tecnología e impacta todos los oficios. Y la arquitectura no es ajena. La arquitectura tiene un lado de producción que necesita manos, que hagan, que dibujen, que modelen. Ya no se dibuja, que me fascina dibujar a mano, pero ahora ya no se dice, venga, dibujamos un proyecto. No, dicen, venga, hay que modelar el proyecto. Porque ahora ya modelamos en 3 dimensiones los proyectos en busca de la eficiencia. Y eso pasa con la parametrización. Entonces, la capacidad computacional de las máquinas, la capacidad de procesar datos, ha crecido exponencialmente también con el tiempo. Los computadores son cada vez más robustos, más pequeños, consumen más energía, generan más calor, un bollo de sostenibilidad que se nos viene para adelante. Más adelante, si quieres, hablamos del tema de la sostenibilidad, pero a lo que voy es que las máquinas cada vez hacen más en menos tiempo. Entonces yo lo que tengo que poder es aprovecharme de eso. Entonces existe una mecánica de parametrización donde tú buscas que la máquina automatice ciertos procesos de diseño cuando, por ejemplo, haces proyectos de vivienda en masa. Un proyecto de 1.200 apartamentos donde tienes que hay 4 o 5 tipologías de apartamentos y de esas 4 o 5 tipologías de apartamentos hay una tipología de baño. Pues tú parametrizas ese baño y te lo replicas, ¡ras!
Eso es una parte de la parametrización de la Ok. arquitectura. La otra parte que se utiliza mucho, y hay empresas de hecho que se dedican a hacer eso, a hacer modelos inmobiliarios en los lotes. Testean un lote por su capacidad inmobiliaria. En Estados Unidos sobre todo es muy útil porque allá la norma no es de plastilina, pero te permite jugar mucho. Ok. Aquí no, aquí nuestra norma es bastante... Esa mujer. La mujer de allá es necia. La de Aquí acá. es bien conservadora. Entonces, pero han sido oportunidades, nosotros hemos explorado oportunidades de parametrizar lo que nosotros llamamos los esquemas básicos de las cabidas. No es tan fácil porque los inputs no son, digamos, no es tan fácil navegar programando eso, pero sí hemos parametrizado closets, baños, puertas, ventanas. Entonces ya no, o sea, es un clic, lo jalas de una biblioteca y lo sueltas y es un parámetro de un detalle en un closet donde tú sabes que el zurrón tiene 45, la cabonera tan, entonces simplemente el borillo es lo que ajustas y lo ajusta la máquina. Con eso? No, es que Tu es sensación. una herramienta, ¿no? ¿No? Eso es una- yo aprendí muchas cosas en Providencia, entre ellas un dicho, pues una frase más bien, que un tipo caminando por el bosque y se encontró con un leñador y el leñador estaba boleando y boleando en un árbol y el tipo se queda mirándolo y dice, oiga, venga, pero esa hacha suya, ¿usted por qué no para y la afila? Dice, ¿cómo me voy a parar a afilar a no ver todos los árboles que tengo que cortar? La parametrización es eso. ¿Yo por qué me niego a una herramienta que me va a hacer más eficiente un proceso donde yo solo le doy el input de entrada y ahí está mi craft y mi oficio está en definir cuál es el input de entrada y de ahí para allá, téngase Dios en su gloria. ¡Ras! O sea, es que... Y ahí me voy a meter, voy a dar un salto, sí, leap of faith a la inteligencia artificial. Ok, te iba a preguntar por eso. ¿Qué viene? en Hay un términos de debate tecnología gigantesco para de... el- Oiga, perdón, David. Tres, cuatro. La inteligencia artificial va a acabar con todo el mundo. Pues puede que algunos servicios se acaben. Entonces, si no hay, digamos, ese debate es de perogrullo. Pero algo digamos, a nosotros, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer mucho más eficientes las compañías en términos de manos de obra. Porque va a lograr automatizar muchísimos procesos. Porque es como si tú le metieras testosterona a una máquina, la inteligencia artificial, ¿no? Que de la mano de la parametrización lo que van a generar es esa capacidad de hacer muchos procesos al tiempo muy rápido, pero para mí lo que la inteligencia artificial me permite es probar 1000 hipótesis muy rápido. Sí. Iván es el maestro aquí de inteligencia artificial, ha sido muy curioso, él es muy curioso, tú que lo conoces, él es muy curioso con la tecnología, todos los gadgets, Sí, es un sí. tema que a él lo apasiona, él es un man de juguetes, los relojes de los carros, es man de juguetes, man. Pulcro como el solo, entonces hay que hacer las vainas pulcras y toda la vaina. Y ha venido trabajando mucho alrededor de la inteligencia artificial, cómo arrancó por investigar si esa vaina nos iba a reemplazar y llegó a la misma conclusión que yo he llegado a hoy, es que no. ¿Va a reemplazar mano de obra? Sí. En el sentido romántico nos va a permitir que el tiempo de los arquitectos se enfoque en una labor mucho más creativa, de mucho más análisis de las cosas, de profundidad de análisis de las cosas, porque va a dejar que la máquina procese muchísimo. Ok. ¿No? Entonces, horas de carpintería, entre comillas, las va a hacer la máquina. Inteligencia artificial va a ser capaz él mismo de aprender, entonces va a ser capaz de solucionar problemas no tan complejos ella sola, pero eso en teoría lo que le va a hacer es liberar al arquitecto tiempo de su día a día para ser capaz de llegar a una profundidad de análisis mucho mayor. Y perder ese, digamos, como ese toque en esos tiempos, no afectaría el craft. A ver, yo creo que todo tienes que controlar. Tú no puedes dejar a la inteligencia artificial sola a que vaya y haga y deshaga. Todo tiene que tener un control y en el control es donde va a estar, digamos, el sello del craft, ¿no? Okay. Oiga, venga, la inteligencia artificial siempre funciona con un input. O sea, ChatGPT, a Midjourney, a todos los que hay que escribirle algo, hay que meterle un prompt. Hoy lo probó Iván, cogió a ChatGPT y le metió toda la norma urbanística de Bogotá y le hizo una pregunta. Y sí se la respondió, pero él le tuvo que hacer la pregunta. O sea, hay un inicio humano en la inteligencia artificial, ¿no? Obviamente,
el peligro de la inteligencia artificial generativa es que ella va aprendiendo, Sí, pero la pues inducción sí, necesita que empieza. alguien le dé enter todavía. Esa forma, ese prompt, ahí va a haber mucho el craft y el control de lo que la máquina produce y el resultado final, ahí va a haber también parte del craft. Pero toda esa construcción que tiene que haber alrededor de qué voy a hacer en un lote, eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. A mí la inteligencia artificial me puede decir las 20.000 posibilidades que puedo hacer con ese lote. Mi craft va a ser escoger cuál es. Okay. Mi craft no solo es en el oficio, sino el conocimiento del mercado. ¿Qué tanto y el conocimiento de mi cliente inmobiliario? Venga, de estas 20.000 opciones, ¿con cuál se siente cómodo mi cliente? ¿Con cuál se paga el lote? ¿Y cuál va a ser un éxito inmobiliario, un éxito comercial? Pero it's a brave new world. Esa Okay. vaina va a ser... Sí, chévere. Oye, Gallagher, bueno, él le... No es mi apellido. no es la verde, pero yo le digo Gallagher por Oasis. aquel Noel de Oasis. Tú- Ahorita dijiste, y fue como una historia muy chévere, como lo de la arena que contaste, digamos, de lo de Barcelona y tal, y como las propiedades de la arena. Tus materiales preferidos. Yo en eso soy como Rogelio un poquito. Soy muy chapado a la antigua. ¿Sí? No chapado a la antigua, pero a mí y hace parte del arraigo cultural de los proyectos. Los proyectos responden a un sitio y va a sonar un poco hasta mamerto, pero los proyectos deberían estar hechos con los materiales del sitio. Local. Bogotá caprichosamente no está hecha en ladrillo, eso no fue una edición caprichosa, es que el ladrillo es como el pasto en la sabana, se da como el quicuyo, se da por todos lados. ¿De qué sale. está hecho un ladrillo? Arcilla prensada al calor, eso es el ladrillo. Hablando de los extranjeros, les fascina la ciudad terracota. No es Cuenca, es Bogotá. Decía el otro día en español. De hecho, he estado en Cuenca, todo el mundo dice que es la ciudad del ladrillo, la ciudad del ladrillo de Bogotá. Yo, pues, claro, es que se nos da. O sea, entonces, a mí, digamos que procuramos que los materiales respondan a la función del proyecto, que transmita la idea del producto. El proyecto tiene una personalidad, Ajá. ¿no? Entonces, los proyectos tienen que tener materiales que vayan con esa personalidad, pero esa personalidad nunca se desprende del sitio donde nace, porque cuando uno interviene en un lote, tú estás haciéndole una herida al sitio. Entonces, es como si le haces un piercing al sitio, un tatuaje. Entonces, tú tienes que lograr hacer el mejor piercing, el mejor tatuaje, pero que funcione bien en el sitio. Y parte de que funcione bien en el sitio es que los materiales rimen con el entorno, rimen con el sitio. A mí, el ladrillo me priva, es que uno con el ladrillo puede hacer en mil vainas, ¿no? No solo por lo que ha hecho Rogelio Salmona con su obra arquitectónica, sino con lo que el ladrillo representa para Bogotá. Que yo me voy a ir a Cartagena a hacer un proyecto en ladrillo es otra vaina distinta. Pero digamos que el ladrillo, pero en términos generales, Sí. el concreto es una vaina que a mí me priva. El concreto es un material muy fregado porque es un material que exige resolver muy bien los detalles constructivos porque el agua lo ensucia mucho. Lo malogra, le hace que le salgan hongos, moho. Entonces, el craft también se ve en que el ladrillo, el concreto, perdón, en el tiempo esté bien mantenido. Pero es un material que transmite solidez, robustez. Es un material de un color... Yo soy daltónico, entonces el concreto para mí es una vaina que lo digiero fácil, no tengo que volverlo número, no tengo que buscar qué código de Pantone es como me tocaba en la universidad, aprenderme el código del Prismacolor con el que hago ladrillo primero es el 1201, después tengo que aplicar el 545, después 3 manitos del 25 para llegar al color del ladrillo, ¿no? El concreto es concreto. Entonces, ¿tú cómo ves los colores? O sea, en la película, una pregunta abstracta, no es una pregunta literal. O sea, a mí se me había olvidado que tú eras daltónico. Lo sabía, pero se me había olvidado. ¿Tú cómo ves entonces los colores? Desde una pregunta abstracta. No sé si me hago entender. Voy a intentar responder desde Sí, lo que, no, lo desde que que te yo llegue, pero entendí no, la pregunta pues, abstracta. sería como- Pero Sí. yo no es que vea o sea, yo veo los colores a mi manera de ver los colores. Sí. Que cuando voy a hablar de colores, tengo que hacer una conversión como quien está en Orlando, en Disney, y pasa de dólares a pesos. Ok. Yo paso del verde al marrón, del gris al azul, a los que yo sé. Yo me confundo mucho. O sea, esto no tiene una regla general, pero ya he logrado con el tiempo hacer una paridad con algunos colores que yo ya sé.
O sea, a mí me molesta mucho en la oficina porque me dicen, venga, pero usted de verdad, ¿qué color está viendo ahí? O sea serio. Eh, de hecho, cuando nos conocimos, mi esposa y yo, ella me decía ya en confianza, oiga, a mí me impresionaba su manera de vestirse, usted siempre era blanco y azul y negro, blanco, azul y negro, usted no se salía de ahí. La primera cosa que me regaló de ropa mi esposa fue una camisa roja y yo me metí una enredada. ¿Con qué me pongo esta vaina? Entonces la respuesta es, yo veo los colores como yo los veo, que son distintos a como los ves tú. Por ejemplo, Iván también es daltónico, somos dos tipos distintos de daltonismo. ¿Iván también es daltónico? Iván también es daltónico. Wow. Oye, ¿y eso en tu oficio te da como un cierto charming? No sé, como una chispa diferente, ¿o no? No creo. ¿No? No, yo No, creo porque que como de proponer cosas que tú disruptivas ves, del color. que tú ves No, diferente. no porque, pues, al menos en mi oficio, yo no soy de mezclar color. A mí, yo soy un tipo, mucho si yo me pudiera poner camisa blanca todos los días, me la ponía todos los días, independiente de que fuese daltónico o no. A mí el color, y esto puede que suene como una herejía desde la arquitectura, a mí hay muchas cosas mucho más importantes antes que el color en la arquitectura. Ok. Y el color es luz. ¿La luz para ti qué es? El color es frecuencia de luz, Sí. de cómo se refleja en un objeto, es como la definición del color. ¿Para ti la luz qué es? Para mí la luz, Sí, la luz en tu oficio. vida, es fundamental. Volviendo a lo de Tadao Ando y la iglesia de este arquitecto japonés, el manejo de la luz es impecable. Y eso es algo que yo, por ejemplo, en mi experiencia trabajando en Barcelona con Miralles aprendí, es que la luz no debe ser caprichosa. El manejo de la luz es fundamental en la expresión de la textura de la arquitectura. En donde tú hagas los orificios de una edificación, cómo la luz le impacta en las distintas horas del día, y en Europa o en los países con estaciones, en las distintas estaciones del año, impacta en la sensación del espacio, no solo en la temperatura, porque la luz pues, transmite energía calórica, sino también la luz como su función es reflejar, rebotar en los espacios, el impacto que tiene la textura de las superficies es todo. Y en eso el ladrillo y el concreto son un hit total. Okay. Tú mira, haz el ejercicio. Sí. Un día que estés, por ejemplo, en el centro. Okay. Vete por la circunvalar. Sí, ¿no? Atardecer, como para tu casa. Sí. Vas por la circunvalar y hay un edificio antes de Peñas Blancas. Sí. ¿Sabes cuál es Peñas Blancas? Sí. Hay un edificio antes de Peñas Blancas en el costado occidental de la circunvalar donde le da el sol y ese hijo de madre edificio se vuelve naranja. Naranja encendido y con unas vetas del terracota del ladrillo. Pucha, esa vaina parece un cuadro de Baja Canimajoy. Esa vaina es una cosa de locos. Eso sí que es poesía. Yo no sé si el tipo lo pensó cuando lo hizo, pero fue pucha. Y es un edificio bastante común. O sea, uno diga, uy, sí, es que nada que hacer. Se nota el craft. Seguramente, ojalá lo haya pensado, ha sido un golpe de azar. Pero esas cosas hace la luz. Hay gente que tiene una sensibilidad hacia eso mucho más desarrollada que otros, sí. Pero la luz no solo es energía, no solo es vida, sino también termina, ese sí que es el color de las edificaciones, para mí. Okay. La luz es lo que termina pintando las edificaciones y los espacios. Súper chévere, Gallagher. Oye, tú, por ejemplo, digamos como volviendo pues a nuestra ciudad, a Bogotá, ¿sí? Digamos como con esa propuesta también no hace falta nacer en Bogotá para querer a Bogotá, eso de verdad que es una declaración importante. Tú desde tu oficio del ser arquitecto, ¿qué nos perdemos en Bogotá? Porque yo te tenía planeado una pregunta y tú decías, bueno, porque aquí no hay como unas obras de arquitectura, wow, y tú me decías, no es tan así, o por lo menos tú no lo ves así. ¿De qué nos perdemos en Bogotá que tú digas, wow, estas obras, así como ese edificio terracota, así, ¿qué hay más? ¿Qué no vemos? ¿Qué deberíamos ponernos unas gafas sí. Para ver cosas chéveres? Es que, ¿qué nos pasa a los bogotanos? Yo me siento bogotano, yo no nací aquí, pero me crié aquí, yo soy más chicha que la guapanela. Y cachaco. Y recachaco, caray. Chato querido. Pero
de paz que los bogotanos nos creímos un cuento que hay que vivir la vida a 1000. Y Bogotá tiene un problema, es que Bogotá es horizontal. No, y fuera de esos son edificios bajitos. Aquí no es una cuadra de 20 pisos y pucha, de rascacielos de 20 pisos, hombre, rascacielos de 20 pisos. Entonces nos hemos acostumbrado a que los rascacielos tienen 20 pisos. Tú miras Bogotá, el skyline de Bogotá, es 3 rayos, 3 errores, y el resto ¿no? Sí. Se murió, muerto, flatliner. Y entonces moverse en Bogotá es un caos, pero es por las grandes distancias. Sí. Entonces nos hemos perdido de recorrer la ciudad, nos hemos perdido de caminar la ciudad. Aquí uno es esclavo del automóvil y ahora con la pandemia es peor porque uno se volvió esclavo de su casa. Y nos hemos perdido de recorrer a Bogotá. Yo no, hace mucho, yo no conozco a alguien que diga, oiga, ¿qué va a hacer este fin de semana? No, me voy a ir a la Virgilio Barco porque no conozco la biblioteca y la voy a ir a ver. O me voy a la biblioteca del Tintal porque no la conozco. Y lo llevan a Transmilenio, hermano, ni siquiera tiene que coger el carro. Allá se van a Transmilenio. O me voy a la Plaza de Toros. O me voy al Museo Botero. Uno va al Museo Botero, uno va a la Casa de la Moneda, uno va al Florero Llorente cuando viene el primo es gringo. En mi caso, el primo español. Que no conoce, pero venga, lo llevo. Y termina uno conociendo. Termina uno visitando sitios que fue en el colegio. Jaime Duque, por ejemplo, bueno, pues por fuera de Bogotá, pero uno y fuera de eso, es como la soledad del estrato alto. A mí siempre tengo tatuado en el cerebro la soledad del gerente. Yo he llegado a la conclusión que también los estratos altos vivimos en unos guetos, somos unos afortunados en muchísimas cosas, pero nos hemos vuelto desafortunados en que nosotros mismos nos hemos encargado de aislarnos del resto del mundo. Nosotros no salimos de nuestra realidad. Y ese dicho que Bogotá termina en la 72 es la vaina más odiosa del mundo. ¿No? Bogotá termina allá en Usbe, en la puerta al llano, allá, Doña Juana, el túnel para entrar a Villavicencio. Allá termina Bogotá. Y ni siquiera porque está el Sumapaz que sigue de ahí para allá, que es la zona rural de Bogotá. Entonces, nos acostumbramos a particionar la ciudad y la volvimos así de chiquita y nunca hemos tenido las administraciones han fallado en comunicar lo que tiene Bogotá. Entonces, ¿qué tienen los paisas? Que comunican. Es cultural en ellos, tipos habladores, entradores, le venden usted un tornillo sin rosca. Entonces, y hacen una cosa y la publicitan. Y volvieron la ciudad fácil de recorrer, hicieron el metro, después hicieron los cables, las carreras eléctricas. Volvieron la ciudad fácil de andar. Bogotá no es fácil de andar. Bogotá es un caos para andar. O sea, yo me di cuenta, ¿acuerdas? Antes de la pandemia existían Grint, las patineticas. Sí. Yo era usuario de Grint. Muchos clientes en el 85, en el 72, yo dejaba el carro aquí en la oficina. Esa patinetica yo andaba como un demonio en esa vaina. A través de eso me di cuenta que Bogotá para una persona en silla de ruedas o con movilidad reducida es invivible, hermano. Entonces, los bogotanos nos hemos acostumbrado a vivir a todo miércoles. Uno siempre va tarde a todo. El día le faltan como otras 24 horas para que alcance. Nos hemos getificado, nos hemos metido y ahora donde tú vives en La Calera, yo que vivo en Cajicá, nos hemos encargado de patrocinar eso, de volver a la ciudad súper ineficiente desde el punto de vista de sostenibilidad, porque tu huella de carbono en la mía es gigantesca, inmensa. Qué vergüenza decir eso en público, como dice. Si la mamá no diga esto en público. Hay que decirle la verdad. Esquinas que uno no le gusta visitar de una de mías es esa, la mano de CO2 que quemo yo yendo y volviendo todos los días a mi casa. Y entonces la ciudad la terminamos parcelando y tu dimensión de ciudad de hecho es distinta a la mía porque tú te mueves por los sectores de Bogotá que yo no me muevo. Por mi trabajo yo tengo la fortuna de tener que obligarme a conocer otras partes de Bogotá y entonces encuentro que esa Bogotá es muy distinta a la que muchos bogotanos creen que es. Bogotá no termina en el 72, Bogotá no termina en la Plaza de Bolívar tampoco. Bogotá va mucho más allá y hay alcaldías que se han preocupado por hacer edificios icónicos. En esa Bogotá profunda, ahora que está tan de moda el tema de la colonia profunda, hay una Bogotá profunda, pero nos falta comunicar los bogotanos, los rolos. Entonces me parece, el rolo es como, no es ensimismado, sino es por naturaleza desconfiado. Entonces, ¿no? Uno sale a la calle y no saca el celular porque me lo van a robar.
Entonces te pones la camisa hasta acá para que no me vean el reloj. Te botonas aquí la camisa para que no me vean la cadena. Uno vive desconfiando hasta de su propia sombra. Entonces Bogotá se volvió una ciudad violenta, culturalmente violenta, no por indicadores de muertos ni de atracos, sino porque tú no te sientes en el espacio público seguro. Esa es una vaina, por ejemplo, que Peñalosa, un concepto que Peñalosa le trabajó mucho es, oiga, venga, no, más rejas, si no era por el capricho de las rejas, si no era porque las rejas volvieron todos los andenes de Bogotá callejones, miaderos y atracaderos. Porque no hay una relación de los usos con el espacio público. Entonces, ¿quién cuida el andén? El policía. No, pues entonces tenga un policía por esquina, porque ¿qué más hacemos? Entonces, la norma urbanística de la mano del alcalde Peñalosa y después Claudia López con su POT del 2021 lo que hicieron fue acabar con las rejas. Oiga, venga, no, la construcción tiene que paramentarse contra el espacio público, tienen que haber usos activos, usted tiene que tener actividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Ciudad Salitre con todos esos edificios que en el primer piso tenían locales, tienen locales comerciales contra los parques y contra las alamedas? Ahí no roban a nadie, porque hay actividad, hay un bombillo y hay una persona al menos que está mirando allá. Y si hay una persona que está mirando y hay un bombillo, ahí no roban. Vete a la colina campestre. Los parques, los hijuepuercas. Todos rodeados de rejas. Ahí de noche no va nadie. Bueno, si va a ser ilícito, seguramente van a fumar marihuana. Pero es por esa relación entre lo privado y lo público. Aquí el rolo es lo privado, allá lo público. Y nos hemos ensimismado en nuestros edificios, en nuestros conjuntos cerrados, detrás de celadores, detrás de puertas automatizadas, y entre más logro que el carro tenga no sé cuántos chips para que me abran la puerta a 1 kilómetro de distancia y yo menos tenga que frenar, y uy, qué susto. Pues, entonces, fue como otra epifanía que tuve, pero con mi hijo mayor. Había que recoger un carro en Bogotá que estaba en el taller, un sábado. Le dije, no, caminen, nos vamos en flota. Y en Transmilenio. Porque Transmilenio me dejan autopista, el taller es en la 19, caminamos. No, mi hijo mayor fue incapaz de hacer lo que se subiera. No, 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 no. El chiquito que no es, el mayor es temeroso, el chiquito es temerario. Joaquín, vamos papá, de una que yo nunca he montado en flota. Yo, venga a ver, compadre. Pero esa sensación de peligro, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposa, oiga, estos chinos, es una burbuja de cristal, sí, y no van a conocer la ciudad. Me los llevé a Medellín, como te contaba hace un año, otros chinos distintos. Ahí sí caminaban por la calle, ahí sí se subían las escaleras eléctricas de la comuna, ahí sí hablaban con todo el mundo, los chinos más desenvueltos, y yo, oiga, venga, ¿y estos qué? Y Bogotá no. Y entonces, pucha, ¿qué tiene Bogotá? Sí. Que hace que uno no se sienta a gusto y seguro en el espacio público. ¿Qué es lo que le está pasando a la ciudad que no permite que el espacio público sea esas venas, ese sistema sanguíneo que tiene el cuerpo humano, si uno hace la analogía con la ciudad, por donde transcurre la vida? Porque es que todos nos movemos por ahí. No hay nada más democrático, David, que un parque, que un andén. No es tuyo ni es mío, es de los dos. Ahí no tienes estrato 1 ni estrato 2, ahí estamos todos. El andén es de todos. Sí. Oye, Noel, y no yéndonos al extremo de tener una varita mágica y que uno pueda cumplir cualquier sueño, sí, digamos, pero tu proyecto que quieras hacer, como que te daría mucho placer hacer en Bogotá. Uy, sí, o sea, como encapsulado en esa burbuja. Ahí sí me va a ir, se va a hacer el lado caprichoso de mí. Sí, sí, sí. Poniéndole alas al... Digamos, aquí no voy a pensar en mí. Sí, sí, sí. Voy a dar el gusto de pensar en mí. O sea, con la realidad de Bogotá, pero con la libertad de la... Sí, a mí me gustaría hacer un cementerio. ¿Un cementerio? Sí, un cementerio. Uy, no. Un parque cementerio. Un parque cementerio. Un parque cementerio. Guay. Es que, por la misma analogía de la vida, que nosotros somos los escenógrafos de la vida, pues también somos los escenógrafos después de... Los latinoamericanos tenemos un culto al muerto muy particular. Sí, los mexicanos es una cosa loca. Sí. Pero los colombianos también tenemos un culto al muerto muy particular. Por mi, digamos, lado europeo, por mi mamá catalana, pues el culto al muerto en mi familia no es tan arraigado, pero por el lado de mi papá sí, ¿no? O sea, mi abuelo lo enterraron con mariachis y con trío y echaron tiros en el pueblo y toda la vaina.
son esas imágenes que uno, como crónicas salvajes, ¿no? Que se le quedaron metido en la cabeza, pero que eso detonan después reflexiones en la ducha o a las 3 de la mañana cuando uno queda desvelado. Y yo nunca he hecho un cementerio. Me parece que es un sitio donde el craft es fundamental, donde pensar en todo lo que tiene que inspirar el sitio desde que uno entra hasta que uno visita a su ser querido que está en el más allá y sale, es un proceso que tiene que, primero, demostrar, ratificar lo único que es seguro en la vida, que cuando uno nace, que lo único que tiene seguro desde el minuto cero, que se va a morir. Todavía no se han inventado el secreto de la inmortalidad. Solo Highlander es el inmortal, de resto no hay nadie inmortal. Dicen que el otro es los impuestos. De Tantaxes. Decía Mr. Black, señor Black. Sí, pucha, dolor. Pero no, pasemos al tema. No me pegué ahí que yo declaré hace como 3 semanas. Es un sitio que tiene unas connotaciones muy especiales porque todo el mundo se debate de qué hacer en la vida, cuáles son sus metas en la vida, cuáles son sus objetivos en la vida, cómo hacer la vida mejor, cómo elevo mi calidad de vida, y el muerto, ¿qué? ¿Quién pensó en el muerto? Si fuéramos alemanes o españoles o europeos o teutones, pues no, pues el man en una urnita en la chimenea, ya, o si no hay, lo echa uno al mar, el Mediterráneo, y nací en el Mediterráneo, como diría Serrat y toda la vaina, la poética del asunto, pero hasta ahí llegó el muerto. Pero nosotros en Latinoamérica le hacemos un culto al muerto. Hay gente que visita a sus muertos todos los domingos. Sí. Les lleva flores todos los domingos. Y no hay nada más, y qué pena con los dueños y los operadores de los cementerios, pero eso es un potrero lleno de flores. A mí me marcó mucho un edificio que hizo Miralles en un pueblo de Barcelona, se llama Igualada, en un pueblo de Cataluña, perdón, se llama Igualada, que es un cementerio. El silencio de la arquitectura promovía muchísimo el silencio. No eran espacios francos ni clarotes, digamos, para que me pueda explicar bien. Un espacio franco y claro es un aeropuerto, ¿no? Eso es puerta 1, puerta 20, ¡wow! Un chorizo, y después luego vuelves a un centro comercial y toda la vaina, pero bueno, pero eso es un espacio claro, punto A a punto B, eso es una autopista de gente. El cementerio que hizo Enrique en su momento fue toda una serie de recorridos y de senderos entre la vegetación, que lo que hacía era, aprovechando la topografía del sitio, ir metiéndolo a uno cada vez más en el sitio profundo del lote, porque es donde más silencio había. Ese tipo de lograr hacer ese tipo de proyectos con esa carga de transmisión de emociones, ese de una iglesia, pero el cementerio últimamente me ha dado muchas vueltas en la cabeza. ¿Cómo haría un cementerio? Es un proyecto que a mí me gustaría hacer, que ojalá tenga oportunidad en esta vida de hacerlo, seguro. Porque en estos años de ejercicio profesional me he debatido en la vida, le echamos un momentico de debate a la muerte, a ver cómo funciona este tema y cómo honramos eso, honramos el culto al muerto, porque uno no sé, yo creo que uno honra al muerto, uno honra el impacto del muerto en la vida de uno. Sí, el recuerdo. Oye, comenzamos con el tema de qué hace un arquitecto en la vida y ahora, wow, como la muerte, súper chévere como toda esta elasticidad de esta conversación. Sé que nos ven muchos jóvenes, sé que trabajas mucho con gente joven en el colegio, adolescente con toda el futuro por elegir. Uno de esos jóvenes que tenga alguna inquietud de ser arquitecto, ¿qué palabra, qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Pero sobre todo, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que ahora que hay tanto acceso a información y sobre todo a esas interacciones que antes no era muy común verlas, en YouTube, en los podcasts, digamos, que oiga muchas, porque esta conversación está viendo un lado de la arquitectura que es muy particular. Que oiga de muchos arquitectos, que no solo, digamos, que coja como esta conversación David con Noel de, oiga, es que, pucha, la arquitectura es así y se meta, ¿por qué no?
la arquitectura tiene un crisol de oportunidades gigantescos, pues rangos de acción hay en mil, pero lo que sí le diría es que, venga, si usted se va a decidir a estudiar arquitectura, eh, entienda dos cosas. Ok, La primera es la responsabilidad que tiene. ok, Y la segunda es que entienda el poder que tiene. ok. Y si lo va a asumir, hágale. Hágale porque, mire, yo no sería otra cosa, quizás abogado, pero después de ser arquitecto, no antes de ser arquitecto. Primero arquitecto, después abogado. En la misma vida. No es que si no hubiera estudiado arquitectura, no. Yo sí. Arquitectura, derecho, pero entienda que eso es un compromiso de vida. Es una elección de vida. La arquitectura, pues es la forma en que yo la vivo, es la forma en que yo la veo. Con el respeto por todas las visiones de la profesión que haya, pero la forma en que yo la he ejercido, la ejerzo y la ejerceré es desde esa óptica es una opción de vida. Okay. Me marcó mucho tu entrevista con el padre Jairo de la opción de vida. Sí, sí. No, es que es una opción de vida. La arquitectura es una opción de vida. Es como un sacerdocio, es una opción de vida. La arquitectura es una opción de vida, porque te impacta en todas las dimensiones de tu ser. Lo vuelve uno muy particular, lo vuelve uno muy observador, lo vuelve uno muy detallista, cosas que no. Y una recomendación, Sí. Echeverry me contaba, mi hermano que estuvo en una clase, tiene una frase que decía, ay, mira, hay gente inteligente y gente que no lee. Eh, yo soy una persona tímida, aunque no parezca, pero soy una persona tímida. De pequeño fui muy tímido, adolescente fui extremadamente tímido, entonces yo me refugié mucho en los libros. Y los libros, yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho en mi ejercicio profesional, es en la capacidad de razonar abstractamente, digamos, el razonamiento abstracto. La construcción tridimensional de un espacio, que uno sea capaz de coger un plano que no es más que una expresión bidimensional y hacer una construcción en su cabeza tridimensional, y eso es un razonamiento abstracto. Lea mucho, intente figurar lo que está leyendo en su cabeza, o sea, móntese la película. Yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo leo y yo me estoy montando una película en la cabeza de lo que estoy leyendo. Cultive el razonamiento abstracto. Okay. Cultívelo, porque un buen arquitecto necesita, Sí. dentro de su skill set fundamental, dentro de su caja de herramientas, tiene que estar el razonamiento abstracto de primero. Y sabía, mira, y pensando en esta entrevista, sabía que en algún momento, y chévere que sea aquí ya casi al final, que íbamos a hablar del libro. Del libro, del libro. Ahí varias veces lo tocamos, pero ahorita lo tocaste muy bien. Entonces yo te considero una persona que tú, claro, un crack como arquitecto, pero eres un crack como persona y así comencé. Eh, Lees mucho, conoces mucho de muchas cosas, y que, claro, seguramente lo conectas con la arquitectura y todo, pero eres inquieto de múltiples temas. Teniendo esa cabeza grande, no solamente el arquitecto, ¿sí? La más grande. Tú, a ese pelado que fue a Barcelona, vio al japonés allá, sí, se montó en ese avión, llegó, quiero ser arquitecto. Dos consejos para la vida. Uy, juepucha. Esa es la misma zancadilla que usted le hizo a su primo al final, David. No zancadilla. Eh, Capítulo uno. Muy bueno. Sobre todo lo de la regeneración del suelo, eso es clave. Eh, Pucha, es una pregunta muy personal, David. Ujú. Que se la crea. Sí. Yo creo que el tiempo es limitado aquí. Uno nace debiendo tiempo. Es como una de las mis grandes preocupaciones, aparte de realmente llevar una vida provechosa, provechosa en el sentido de dejar un impacto positivo por ejemplo, en la vida de mis hijos, de mi esposa y en la vida de mis seres queridos, pero sobre todo en la sociedad, en la comunidad en la que yo me desempeño, como persona y como profesional. Pero el tiempo es muy cortico. Yo me diría al yo de 12 años que se la crea, que se la crea.
que se la crea, que no dude tanto, que no dudar es perder el tiempo. Dudar puta, es perder el tiempo. Uno duda y, pucha, entre uno se hace 200 preguntas para saber si tiene que dar un paso con el pie derecho, lo empujan y dio el paso con el pie izquierdo y no pasó absolutamente nada. Uno tiene que creérsela. Y me ratificaría más bien que nunca deje de ser curioso. Que el niño curioso siempre será niño en su cabeza. Siempre se mantendrá joven y siempre se alimentará. Y una recomendación a ese niño de 12 años, que lea más rápido de lo que lo leí. Hablando de libros, un libro de David Epstein que se llama Rango, que es como el mundo hiperespecializado triunfan los generalistas. Y es, mano, hay que aprender, puta, es que Gran libro. la curiosidad y la sed de conocimiento nunca se debe terminar, eso es lo que tiene que ser infinito en la vida. Yo hace poco lo decía en una conversación con la oficina, que yo les decía, mire, ojalá uno siempre se vaya a dormir en la noche habiendo tenido un momento estelar en su día, un momento insuperable, un momento para la memoria, o sea, uno diga, mierda, el milestone del día. Yo les decía, miren, yo siempre procuro tener un momento memorable. Y les ponía un ejemplo. Mi momento memorable de hoy es este momento con ustedes. Ayer tuve un momento memorable con Iván resolviendo un lío de un lote donde no entraba un proyecto. No había forma jurídicamente, urbanísticamente de viabilizarlo y le encontramos la pata, sin mover un lápiz, que es lo que todo el mundo pensaría que es un arquitecto. No, simplemente mirando la norma. La curiosidad lleva a que uno siempre tenga sed del día siguiente y nunca se aburra de la hora, sino siempre hay un mañana porque siempre hay algo más que aprender, porque yo estoy seguro que no me las sé todas, lo que Providencia me enseñó a las malas. Gracias por ese momento memorable para mí hoy por la noche cuando estamos grabando este capítulo, y que también, sí, en este momento debe estar entrando el huracán. A mi gran amigo Simón en Tampa, espero que se encuentre bien, igual que todos los seres humanos que conviven en ese espacio. Gracias, de verdad, Gallagher, te quiero mucho, te aprecio mucho desde que te conocí, hace rato no nos veíamos, espero que eso cambie y esa dinámica, y creo que te quiero sentar con un gran amigo, lo que te dije, porque Sí. abogado, pero arquitecto de Vocación. De vocación. Arquitecto y abogado de vocación deben llevarse muy, 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 muy bien. De verdad, mil gracias por tu tiempo, pero sobre todo por tu generosidad, brother, de desplayarte, de comunicar. Eres un gran contador de historias. Eres muy, muy, mucha. Un hablador de carreta, no mentiras, pero David, yo de verdad agradecerte al revés a ti. Yo nunca me imaginé estar en un espacio así. Nunca me imaginé que una persona como tú pensaras en una persona como yo para tener una conversación de estas. Muy agradecido con la vida, con Dios y contigo por tener esta oportunidad de conversar un poquito de la vida. Tomás es un maestro, el verdadero maestro es él. Me ha formado más de lo que él se imagina. Yo que tengo la memoria cortica, tengo unos quotes muy grandes de él bien guardados. Y de verdad, gracias, brother. Estuvo muy chévere, hermano. Muchas gracias.